Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos, noches. Viernes Intratables en vivo, por supuesto, por América. A ver, se van sucediendo los temas. Creo que Carolina decía anoche, tan poco tiempo, y hablábamos del 9 de marzo. Sí. Sí, es que son semanas, días, jornadas, meses que son eternos, ¿no? Muy largo. Y además vieron la sucesión de temas, porque anoche estábamos ocupados y esta mañana de la presentación de la deuda, que es una cosa muy, muy importante, la renegociación, ojalá que salga bien. Y de repente se nos coló lo que Débora Plager trajo anoche como último momento, y lo era, y lo empezó a explicar, y todos nos fuimos enterando al aire, y más, muchos se fueron enterando al aire, inclusive los que tenían que ver con el tema. Exacto. Estamos hablando de la decisión de que los mayores de los 70 mayores tengan que llamar a un teléfono para salir. No le escucho, no se le escucha el micrófono a Débora, ahora se lo vamos a mejorar. Quiero decir, el debate que se armó acá, yo sé a lo que vas, generó un montón de cosas. Y debo señalar de parte del gobierno de la ciudad que han tenido un trabajo hoy, sobre todo la gente de comunicación, muy grande. En mi caso tuvieron, no sé si llamarla la inamabilidad ni la deferencia, no sé cómo decirlo, temprano en la mañana a llamarme, ¿qué opinás? Y no sé que no soy el único que le consultaron. Y lo primero que dije, miren, de lo que la escuché a Débora, que sabe del tema, lo de las multas parece malo. Y bueno, y la verdad que a las 8 de la mañana estaba corregido eso de las multas. A mí me parece, vamos a hablar del tema, por supuesto, vamos a sacar especialistas y vamos a hablar con España y con Italia. Porque esta decisión del gobierno de la ciudad, que yo no sé si quizás otros gobiernos de provincia van a ir por algún camino parecido, tiene que ver con lo que pasó sobre todo en España. Ese es el ejemplo. De la cantidad de adultos mayores muertos en geriátricos. Exacto. Porque de ahí viene el tema que nos deriva acá. ¿Y sabés cuál fue el error, Fabián? Antes del error, que por supuesto lo subo en la presentación de la medida, decir esto. La intención que ha tenido el gobierno de la ciudad es buena y tienen razón. Hay que hacer algo para proteger de la mejor manera, ¿no? A los adultos mayores. Ahora, tampoco es fácil implementarlo. Y ahí me parece que la cosa está. Pero digo, no es que hay, vamos a meter presos a los adultos mayores. Odiamos al... No, pero al contrario, es para proteger a los adultos mayores. De hecho, la buena intención yo creo que hay la dos opciones. todos. Perdón. Hay quienes dicen que hay que relajar la cuarentena, ¿no? Por cuestiones económicas y quieren que tienen que ser más dura. En cualquiera de las dos opciones, no está en discusión la franja mayor de 65 años. Entonces, la discusión está sellada y estamos todos de acuerdo en que hay que pensar medidas o tomar decisiones que vaya justamente a cuidar a los mayores. Es más, 65, siguiendo tu hilo, porque Santiago Cafiero, que es otro de los temas del día, ya dijo que a partir del lunes comienza cierta flexibilización por zonas geográficas. Nunca eso. Al contrario, es justamente, si vas a flexibilizar, tenés que endurecer más la situación de los adultos mayores. Porque entra a jugar el teorema que Nachi explicaba a Seferino Reato. Todo esto en realidad se hace, no todo, pero la mayor parte es para proteger a los adultos mayores. Promedio de fallecimiento en Argentina es 71 años. Claro. Y en la ciudad, 8 de cada 10 mayor de 70. En España, por errores como un ratito en el geriátrico para ver a la abuela, llevo este bolso. Eso es lo peor de todo. Trajo una consecuencia. Y el grave problema, una gran responsabilidad, nosotros que comunicamos. Porque hoy no hay que salir a preguntar, ¿está de acuerdo o no? O creer que estamos en contra de la libertad, o que la reta... De hecho, no hemos hecho esa encuesta que podía haber venido de cajón. Podía haber sido una encuesta de cajón y no la hicimos. ¿Sabes por qué? Porque es una decisión sanitaria de orden general. Apoyado por Fernández, y estamos con que hay una dictadura, y hablamos de cada pavada. Tenemos que tener en cuenta una sola cosa. Ante todas las medidas que no nos gustan y que van a ser multiplicadoras lamentablemente en muchas provincias, hasta que no esté la vacuna, estamos sujetos a lo que nos diga la ciencia. Y esto no se suelta de un día para el otro. A ver, creo sí que lo que pasó es que hay cuestiones positivas que no se rescataron. Por ejemplo, aquel jubilado, lo explicaba bien claro. La verdad, la que mejor lo explicó es Clara Salguero, la veía más temprano. Aquel jubilado que tiene que ir a buscar los remedios, que tiene un turno para ser atendido porque tiene un problema en la pierna, nada que ver con coronavirus, que va a cobrar la jubilación, o aquel jubilado que tiene turno de vacunación, no necesita llamar a ningún 147. Yo hubiera arrancado por ahí y después hubiera contado lo otro. Y lo de las multas no fue feliz. Y ahí por ahí también generó mucho fastidio. El error fue ese, porque la recomendación... Nadie cree que esto no fue con buena intención. Todo el mundo descuenta que fue con excelente intención de cuidar a los adultos mayores. Donde hizo el ruido fue justamente en eso. Ahí. Ahora, mal que mal, pase lo que pase, se aplique o no se aplique, porque hay que ver cómo llegás a aplicarlo a partir de la semana que viene.
yo calculo que un montón de adultos mayores no van a salir. O sea, el debate de hoy queda bien Sirve parado, para bien parado algo. bueno, de la ciudad, como quieras. Lo que queda es que los adultos mayores entendieron el mensaje por bien o por mal. Es que, de que la idea es que Fabián, traten de no hoy salir. no podemos salir ninguno. Claro. Esta medida es una de las dos patas de la pinza a la que se va a flexibilizar algunas cosas, como decías vos. Sí. Porque hoy no podemos ni los mayores ni los menores, nadie puede salir. Con multa o sin Pero multa. nosotros no tenemos que llamar a un teléfono. Exacto. Ahí está la diferencia. Adultos mayores en casa. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires resolvió restringir la circulación de aquellas personas con mayor riesgo de contagio. La medida empieza a regir el lunes y los mayores de 70 años deberán tramitar un permiso especial para salir a la calle. Nosotros lo que vamos a pedirles hoy a los adultos mayores es que antes de salir hagan un contacto previo con el gobierno de la ciudad para ver si no podemos nosotros solucionarles el problema. El mayor de 70 años necesita ayuda, llama al 147. Sí. Si desde el 147 la ayuda que ustedes le ofrecen, desde asistencia... ¿Es suficiente? No es, no es se resuelve. suficiente, él le da a ustedes su DNI, ustedes lo anotan y lo liberan para salir. Creo que hay una buena intención de que los mayores de 70 años no salgan a la calle. Lo que nos rige para ir en esta dirección es cuidar a los mayores de 70, que son el 80% de los fallecidos en la ciudad de Buenos Aires. Hay que entender algo, si nosotros lográramos aislar al personal, a las personas de riesgo, si realmente lográramos aislar a las personas de riesgo, vos hoy podrías tener una cuarentena mucho más abierta. Entonces, es fundamental que la gente mayor se quede encerrada. Sabemos que la circulación comunitaria va a estar cada semana más activa y queremos ir fortaleciendo las medidas del cuidado del adulto mayor para evitar que se enfermen, Jorge, porque ese es el gran drama de esta enfermedad. Daña severamente a los adultos mayores. Lo que buscamos es ayudarlos, es cuidarlos, es ayudarlos en sus necesidades cotidianas para evitar al máximo posible que tengan que salir a la calle, dado el riesgo de contagio. Lo mismo que venimos diciendo hace un mes. Sí. La mejor vacuna es el lavado de manos. Informate, no te sobrecargues de información, pero mantenete informado y quédate en casa. Bien, a ver, yo quiero rescatar la línea que Jorge Rial hablaba con Quirós, creo, que después vamos a hablar con él. Recién estuvo en polémica, explicó todo muy bien Fernán, pero hay un tema que me parece muy importante que hay que subrayar, que tiene que ver con la línea de lo que decía Jorge Rial, que es, ¿qué pasa? Porque tampoco el 147 puede haber, no sé, 20.000. sí. Claro. Puede que no. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes? Eso vamos a hablarlo con Fernán. Me parece que lo que decía Rial tiene algún sentido común, que es, che, mirá, no me pude comunicar. Está caminando por la calle, está yendo a la verdulería. Mire, este es mi DNI. Se lo anotan, digo, para tratar de llevar adelante esto y que todo fluya como una sociedad lo más normal posible con una pandemia como esta, ¿no? Con las restricciones que tenemos que tener. O lo más solidaria. Ya vamos a ir con Eduardo López, pero hay un último momento muy grave que se suma a otro. Exacto. A su vez. Y es muy importante porque estamos hablando desde ayer de sanatorios, de hospitales. Cerraron la maternidad del Hospital Ramos Mejía aquí en la ciudad de Cava por contagios de enfermeros dentro de la maternidad. Van a tener que derivar a los pacientes. Ya hay un comunicado oficial a fin de informar que por razones de epidemiología, habiendo detectado la infección de 3 enfermeras con coronavirus positivo y 38 agentes en cuarentena por indicación del Servicio de Infectología, esta dirección médica se ve en la obligación de cerrar el servicio de neonatología y por ende el servicio de obstetricia, limitándose solamente a la atención de embarazadas por emergencia. ¿Por qué subrayo neonatología? ¿Por qué puntualmente? Bueno, porque una de las enfermeras en una clínica que se llama Sanatorio Franchín se contagia coronavirus. Evidentemente no conocía de que era portadora del coronavirus, siguió trabajando y ese fue el caso 1. Porque esa enfermera suponemos que trabajaba en el servicio de neonatología y en el de obstetricia. Exactamente. Sí. Entonces, no, digo, ahí, ¿saben por qué repregunto? Porque es muy fuerte ver la palabra neonatología y coronavirus en un mismo párrafo. Es exacto. Esto ¿sabés qué tiene? Sí. Porque ayer hablábamos con gente del hospital Pará porque italiano. tiene que ver con lo que vas. Sí. Tengo entendido que la jefa o el jefe, creo que jefa de terapia del Subizarreta, también dio positivo. Y se suma lo que vos vas a decir, el Hospital de San Martín, claro. los el casos problema de España, de Italia, el problema médico,
de las clínicas, los hospitales, que lo contaba un médico muy conocido, que empezaban a caer, con otras palabras, con otro drama, con otro número. Sí, mucho más alto. Que acá todavía lo tenemos Sí, bajo. pero acá tenemos- Pero este es el ¿cuánto principal debe haber? problema, cuando empiezan a caer los doctores, los médicos que empiezan a quedarse ¿Cuántos sin... había? Pues esto arrancó en Chaco. ¿Cuánto había en Chaco? ¿Cuántos eran? Gustavo No, tenía el número. fueron como 10 médicos, todos. 10 médicos. O sea, Claro, yo puedo 10 presuponer médicos, una yo chica. puedo presuponer que en Argentina en este momento hay 100 integrantes Sí. del equipo Había comenzado en Pilar médico, antes, una sanitario, clínica privada. todo. En Pilar Podemos antes, poner que claro. 120 integrantes de los Exacto. equipos Pero tiene una sanitarios lógica, están perdón, positivos. tiene una lógica, y lo explicaron acá los profesionales de la salud. Están en Trato la de primera repetir línea. lo que ellos dicen. Están en la primera línea, como dice Diego, y además, cuando vos entras en contacto con un paciente que está en una situación de salud delicada como consecuencia de la infección por coronavirus, los médicos nos explicaron que cuanto más agravado es tu cuadro de salud, más contagiás, es decir, más carga viral tenés y Claro. más contagiás. Si vos te cruzás con alguna persona contagiada en tu trabajo, en la cola del supermercado y demás, y todavía esa persona tiene una sintomatología leve, el nivel de contagio es menor. Con en un cambio, agregado para los de médicos, lo que decís. el nivel de contagio es 100%. ¿Se acuerdan que vino acá el enfermero Claro, está acá. que contó que en realidad ellos estaban a medio metro del enfermo en terapia? Sí. Lo contó, dijo. Y nosotros en realidad estamos a Sí. medio metro. Dijo, y eso no se puede cambiar. Nosotros No, hay cosas, tocamos al chicos, enfermo, lo cambiamos, obvio. lo ayudamos, le damos medicación. Es eso inmodificable. 7 son los médicos que en Chaco quedaron aislados por la chiquita que entró con un cuadro de 7 años y después terminó siendo coronavirus. Los dramas, para todos aquellos que hablan de la libertad y hoy estaban un poquito alterados, los dramas pasan... Bueno, hay gente que tiene derecho a... No, pero los periodistas no, porque Carolina tienen... Lozada tiene una postura... No, yo no lo digo por tuya, Carolina Lozada. Rosy. Digo que ¿Qué nosotros pasa conmigo, tenemos... Paulo? No lo digo por vos. Nosotros tenemos un rol y manejamos una información que tal vez no toda la ciudadanía la maneja. Pero con ver, si no queremos manejar información, lo que pasó en el mundo, en España y en Italia, hubo dos crisis terribles y que llevaron a lo que tienen. 1, la caída de médicos, de enfermeros y de auxiliares por contagio. 2, los mayores de 70 años. El 93% de los muertos en España superan esa edad. Entonces me parece que el tema de las clínicas y los sanatorios es muy grave porque a un médico no lo reemplazan por nosotros. Bueno, en Tiene que Vicente venir López ahora lo que otro están médico. haciendo, a propósito de los médicos, es alquilaron un hotel y van a poder los médicos Claro. que quieran trabajar y volver al hotel para no contagiar a las familias. Es una forma de proteger a las familias de los médicos. Permitime un dato, un número. 14% de los hoy contagiados, infectados, 14% corresponde al personal de salud. De ellos, 3 murieron. 374 positivos corresponden a... ¿Cuánto era entonces la cifra? 14%, 374 ¿En Argentina? positivos. Sí, sí, en yo Argentina. dije 120, me quedé cortísimo. No, no, Sí. 374. Mucho. Muy alto es. Y aclaramos algo, los que más saben protegerse son el sistema médico. Por el eso, sistema sanitario, una cosa digo, o que sea parece tan menor como el anuncio de la utilización de barbijos para toda la población, con el énfasis puesto que tienen que ser barbijos de fabricación casera, porque los barbijos que debe usar el personal de salud deben ser para ellos, hoy cobra mayor relevancia. Pensar ¿Se entonces en acuerdan mayores, cuando- perdón, mayores Sí. 65 o 70 y personal de salud. Son los dos. ¿Se acuerdan cuando Los Velocopit dos. dijo acá, Cuidado. cada vez que se nos cae un soldado es un problema? Exacto. Porque nos falta alguien, hablando del sistema médico. Está Eduardo López, estamos esperando los números de hoy, del día, de cantidad de positivos y cantidad de víctimas fatales. Hubo un reporte a la mañana, el habitual, donde no lo tocamos al tema todavía, porque la televisión se dedicó mucho. Uno de los expertos habló del sexo virtual. La verdad, como me parece que lo que dijo tiene sentido común, mucha televisión se lo tomó en chiste. Bueno, cada uno Bueno, todo cubre el afloja. tema como quiere tomarlo. A mí me parece que no es un chiste lo que dijo. Me parece que lo que dijo tiene sentido. Después vamos a poner. Sí. Y tampoco da para hacer, mirá, es lo que dijo y es lo que hay. Pero, Digo, Fabián, ¿por qué vas a ¿Qué ser un vas a ir a chiste si- Tinder a encontrarte en la esquina podés si no puedes encontrar. salir? Pero Claro. que por supuesto Digo, no es que no dijo una locura, No, que marcó las estaba pautas. aburrido y dijo algo. Dijo algo con mucho sentido. Fabi, común. marcó las pautas de algo que no se habló. No. Dijo En la la verdad de cuarentena un del tema sexo. que no se había hablado. Exacto. La verdad, digo, yo no haría chistes con el tema, pero bueno, cada Sí. uno. Está Eduardo, ¿no? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va Fabián? Fabián, Bien. déjame, Sí, dale. que hablo bien del tema trabajador de la salud. Sí, dale. Era lo que te iba a preguntar. Nosotros tenemos 374, como dijo muy bien ahí Brancatelli, un tercio es por viajeros. Quiere decir que 250 se contagiaron por transmisión horizontal en el lugar de trabajo, a través de distintos personal de salud.
Esto no es un tema menor, porque tener 14% a las 6 semanas de la pandemia es un número para mí preocupante, punto número 1. El segundo punto que es interesante es explicar un poco por qué la causa, porque hoy se está prácticamente poniendo en cuarentena un grupo grande de médicos de la unidad de terapia intensiva de Subizarreta, porque aparentemente la señora jefa adquirió coronavirus COVID-19. ¿Está confirmado eso, Eduardo? Lo tengo 95% confirmado. Pido disculpas si me puedo equivocar, pero estoy casi seguro. Y el otro tema que es una terapia intensiva, elemento clave y fundamental para mantener el sistema. Y el otro dato es preguntarnos entre todos, ¿a qué se debe esto? Yo tengo 3 observaciones. Una, que es probable que el equipo de salud se confíe y viene un individuo con un poco de fiebre y angina y uno no piensa que todo individuo que tiene fiebre, 37,5 más, y una angina o un poco de tos, es un coronavirus mientras no se demuestre lo contrario. Este es el primer punto. No confiarnos y pensar que todo individuo que viene con un poco de fiebre es un coronavirus mientras no se demuestre lo contrario y se agrega angina o se agrega tos o se agrega fatiga. El segundo es que tenemos que revisar con todo respeto en todas las jurisdicciones cómo se están entregando los equipos de protección personal. Si todo el personal de salud tiene los equipos necesarios, diríamos, y si todo el personal de salud lo está recibiendo en tiempo y en forma. Y tercero es el pluriempleo, porque una enfermera trabaja en un lado y después a la tarde va a trabajar en otro. Entonces, ¿qué pasa? Mientras trabaje en un servicio de neonatología... Es lo que pasó en la maternidad. Exacto. Claro, te voy a contar. Mientras trabaje en un servicio de neonatología, el riesgo de contagio es casi nulo. Casi nulo. Pero si va a trabajar en un servicio general donde hay internado adultos, la cosa cambia totalmente. ¿Está bien? Porque la transmisión por carga de enfermedad es más frecuente en adultos que en chicos, especialmente en neonatos. Entonces, yo creo que esto es un tema muy serio, diríamos, y creo que vale la pena que lo reflexionemos entre todos. Yo no estoy hablando de culpables ni responsables, estoy hablando que algo nos está pasando en esas 3 variables. Claro. Entonces yo pido, por favor, y encarecidamente, que entre todos, en cual hay que incluir respetuosamente a las autoridades que proveen los equipos, tanto en privado como en público, porque ustedes se dan cuenta que los equipos valen tanto para privado como público. Eduardo. Entregados en tiempo y en forma y en la calidad necesaria. Vos la verdad que siempre nos contestás la verdad, o por lo menos lo que es tu verdad, y creo que por eso la gente te sigue tanto y con tanta atención. ¿Hay equipos para los médicos suficientes? ¿Todos los médicos están con los kits que necesitan? Porque acá un enfermero lo explicó, ellos van a atender igual, con o sin kit. En España estaban lo que llamaban las enfermeras kamikaze, que atendían igual. Sí. Porque un médico no se contagia porque no se cuidó. Es el que más se cuida, y un enfermero también, el que sabe, todo, ¿no? El equipo, son los que más saben. Está claro que si les pasa es porque no tuvieron equipo. ¿Hay en la trinchera, hay equipos para todos los médicos? Yo no te podría contestar esto realmente. Lo que a mí me informa, diríamos, la Asociación de Médicos Municipales, que es una entidad señera en este tema, es que no están llegando en tiempo y en forma a los hospitales, pero tampoco están llegando en tiempo y en forma en privado. Eso es lo claro. En general, la pregunta mía era general, Eduardo, no era público-privado. Faltando. Algo nos está pasando, diríamos, y esto respetuosamente, yo quiero formar parte de la solución de esto. Diríamos, yo no puedo ver que compañeros nuestros se enfermen por COVID-19. Tengo la información que uno de los médicos que se infectó en el hospital de General Belgrano, creo que está en terapia intensiva. Claro. Ahora, doctor, ¿cuán relevante, para que nosotros que no somos médicos lo entendamos, el personal de salud frente a un enfermo de coronavirus, ¿no es cierto?, que lo está atendiendo, indefectiblemente si está bien cubierto con el kit que protege su cuerpo, su cara, etcétera, ¿no se contagia o igual se puede producir el contagio? Porque acá estamos viendo muchos profesionales de la salud contagiados que a lo mejor sí tenían el material adecuado, pero aún así son pasibles de ser contagiados. Entonces, digamos, ¿no está exento el médico aunque esté cubierto de contagiarse? El riesgo es mínimo cuando usted tiene todo el equipo de salud en tiempo y en forma y el adecuado. Bien. Es mínimo.
no digo que no sea imposible, porque en medicina siempre hay. A veces frente a una emergencia, diríamos, uno va y por ahí no tiene todo el equipo con tal de solucionar el problema a un paciente grave. Claro. Independientemente de esto, creo que estamos todavía muy a tiempo. Digamos, para que esto lo solucionemos. Lo que no podemos es contar los casos y explicarlo. Un tercio, digamos, tanto pasó esto, estaba en la franquicia, se fue a otro lado. La verdad que hay que encontrarle un punto de llegada a esto, ¿no? De equilibrio. Eduardo, me esperás un segundo, no te vayas, quédate. Sé que sos, porque está Fernán Quiroz, que es el ministro de Salud de la ciudad. Fernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, al contrario, Fernán, gracias por atendernos. Sé que acabás de estar en Polémica en el Bar, explicaste todo clarísimo. Lo que nos quedó es esta duda en función del día lunes, Fernán. ¿Qué pasa si alguien llama al 147 y da ocupado o no le atienden o lo que fuera? El lunes, digo. Bueno, nosotros lo que tenemos que garantizar es que el servicio que le estamos ofreciendo a la comunidad está a la altura de lo que la comunidad necesita utilizar. De manera que estamos haciendo los mayores esfuerzos para tener en condiciones el call center, y hemos reforzado muchísimo el call center del 147 para poder dar este servicio como corresponde. Y en caso de que alguien no se pueda comunicar, puede salir, porque creo que lo explicabas hoy con Rial, que si das el documento, digo, para tranquilizar a la gente en el sentido de que, viste que esto arrancó como que estaban presos, después quedó muy claro que no. Quiero, en este punto, calmar a la gente que no cae el mundo el lunes, ¿entendés, Fernán? Sí, claro, por supuesto, y si hay algún problema de comunicación o no damos el servicio correcto, la gente se podrá liberar tranquilamente a circular y no va a haber ningún inconveniente. De hecho, esto es una medida que no tiene punición, es la mejor demostración de que no intentamos o no pretendemos disminuir los derechos, sino lo que estamos tratando de hacer es acompañar, cuidar y darle el servicio del Estado, que somos todos nosotros, a la comunidad para que se cuide de la mejor manera posible. Fernán, te saco un segundo, última pregunta. Estábamos justo con Eduardo López hablando de la cantidad de integrantes del sistema sanitario contagiados. Sí, porque sé que siempre hablaste del tema vos. Por supuesto, es un tema del cual vengo dialogando desde el día 1, porque todos sabemos que en todas las series de los países que han tenido graves dificultades, en todas las series el equipo de salud es el subgrupo de la sociedad que más se enferma. En la serie italiana el 16% de los enfermos son del equipo de salud, en la serie española el 14%, y esto tiene mucho que ver con lo que Eduardo estaba explicando recién, por supuesto que con tomar todas las medidas de saberse proteger, pero también tiene que ver con el estilo de trabajo que tenemos en los hospitales, que es un estilo de trabajo con mucho contacto y pérdida de distanciamiento con los profesionales, y tiene que ver con la existencia de personas oligosintomáticas o con pequeños síntomas, o asintomáticas, o en el periodo preclínico, que también pueden contagiar. Estamos llenos de ejemplos en el sistema de salud actual de personas que han tenido contacto con alguien que 2 días después hizo fiebre y se contagiaron en ese periodo. De manera que no es solamente cuando uno entra a ver un paciente que se tiene que cuidar, hay que tener cuidados universales y permanentes, y por eso hemos acordado con el comité de expertos, del cual Eduardo forma parte en la Ciudad de Buenos Aires, de garantizarle y pedirle a todo el equipo de salud y a todos los que trabajan en el hospital que usen medidas barbijo y medidas de protección permanente dentro del hospital. Fernán, quiero chequear si es cierto el cierre de la maternidad del Hospital Ramos Mejía aquí en Cava por contagios de enfermeras dentro de este lugar. Efectivamente, eso ocurrió, y lo que nosotros estamos trabajando es hospital por tratar de distanciar en términos de los turnos que trabajan y los días de la semana que van a trabajar, y que en cada hospital se organicen pequeños grupos de profesionales. Porque los profesionales estamos muy acostumbrados a ir todos al mismo horario, recorrer todos juntos a los pacientes, y esa es una costumbre, una práctica que hoy no la podemos sostener, porque nos pasa lo que estás comentando. Cuando una persona se enferma, un número importante de personas del mismo servicio se enferma, y tenemos serios problemas. Ahora, Fernán, hay muchos médicos que en off te cuentan que les cuesta mucho dar con todo el material necesario para protegerse ellos mismos. ¿Qué está pasando con este material que no le está llegando en tiempo y forma a ellos? Tiene que ver con que no hay, o sea, sabemos que va a llegar un avión mañana de China, que la semana que viene, el martes, llega otro avión con suministros, pero digo, ¿es eso lo que está pasando? ¿Faltan o es un problema de logística? Bueno, yo diría que son varias cosas que a veces participan en diferentes momentos y en diferentes lugares. Lo primero de todo es que hay una normativa del gobierno de la ciudad que determina para cada tipo de profesional
en cada escenario de cuidado clínico qué tipo de protección tiene que tener. Entonces no es que todo el mundo tiene que usar el mismo tipo de protección, hay una protección especial para cada escenario y la protección más básica es el barbijo tricapa o quirúrgico, como yo les estaba contando. Hay gente que a veces está en una dimensión del hospital, en una función, y tiene que tener un tipo de protección diferente a otra. Esa es una primera medida. La segunda, que entre los 34 hospitales porteños y el volumen de dispositivos que hay que distribuir a diario, por supuesto que puede ocurrir que en algún horario del día, en algún día de la semana, haya algún inconveniente. Tenemos un sistema de emergencias con transporte público propio, que distribuye rápidamente en los lugares donde pueda haber algún quiebre de stock de algún tipo. Y por supuesto que, sobre todo los N95, que son los barbijos más complejos de producción internacional y no nacional, por supuesto que estamos haciendo enormes esfuerzos para poderlos comprar, porque hay un nivel de competitividad internacional para la compra que es muy importante. Pero al día de hoy nosotros tenemos suficiente elementos de protección personal para todo el equipo de salud. Y estamos llevándole la información, acompañando y escuchando a la gente, porque también es cierto que hay gente que está angustiada, que siente temor, que siente preocupación, y tenemos que estar ahí para explicarle y acompañarlo en las dudas que tenga. Fernán, gracias, abrazo enorme. No, por favor, gracias Bien. por comunicarse. No, por favor, a ver, repetimos esto, que es lo que me parece que más ruido hoy. La culpa de todo la tuvo Plaga. Vamos a arrancar. Miraste para acá, ¿viste? Estaba sentado porque acá. estaba ayer, de ahí Plaga. Estaba acá. No, yo creo La que culpa fue de muy todo la útil. tuvo Plager. Creo que fue muy útil haber traído la información y permitir fue muy que útil. se comunique y que el propio gobierno, mira, este tema Pero del déjame que coronavirus te digo, permite la prueba y error permanente. ¿Qué pasa? La cuestión de la angustia que le generó a mucha gente hoy, no solo a los que tienen más de 70, también a los hijos y a los nietos, pero como el abuelo, papá, quiere ir al súper, caminar una cuadra, quiere ir al súper y el 147 no lo atiende, o no se puede comunicar, o no le anda el teléfono y no va a poder ir al almacén. Esto que está explicando Quirós, a mí me parece importante. Porque lo que está diciendo es, por supuesto, el 147 va a funcionar, pero... Fabián, ahí hay dos puede que no, entonces... Dos cuestiones. También hay que apelar un poco a la responsabilidad que tienen que tener. Esto es una palabra que hoy no se usó tanto en el día y yo quiero usarla. También la responsabilidad que tienen que tener los adultos mayores. Les estamos pidiendo que se queden en su casa, no porque no nos gusta verlos, todo lo contrario, sino para que se protejan. Es un cuidado, no es una prohibición. No, claro, pero lo que pasa que como Débora bien mostró el papel anoche, te hablaba de una multa y si no llamás al 147 te mandan a... La gente dijo, bueno, listo. Bueno, pero Fabián, hoy digamos por eso queríamos hablar con Quirós para que aclare esto. No es un arresto decirlo 40.000 veces. Exacto, no es un arresto domiciliario, no hay ningún derecho vulnerable. En la Argentina hay un estado de libertad plena. Lo que pasa es que hay cosas que no las podemos hacer. Yo si ahora quiero agarrar el auto, irme a Mar del Plata, no puedo. Porque hay una pandemia y me puedo contagiar y yo contagiado no solamente me expongo yo, sino que expongo al resto. Entonces me parece que el carácter quiero escucharlo a excepcional Eduardo es hablando de este tema. Sí. Dos cosas. Una respecto a los mayores de 70, llamado 147, y ahí hay dos cuestiones a resolver por parte de la Ciudad de Buenos Aires en este caso. El call center y las líneas que atiendan. Y después la red de voluntarios. Recuerden que ese llamado es derivado a un voluntario que se anotó para asistir al adulto Pero supongamos mayor. que no tenés voluntario, que el 147... Bueno, es que no sabemos qué cantidad de voluntarios hay anotados inscritos lo dijeron a ayer. colaborar. Ahí está la Eso se va agrandando. 28.000 creo. Pero supongamos que, porque Argentina es Argentina, que el teléfono no andaba, que te quedaste sin tono, sin lo que fuera. Que no te atienden. Si tenés que hacer media cuadra para ir a comprar medio kilo de papas, podés ir, si te para un policía le explicás, este es mi documento, mire, vivo ahí. Ahora, si vas a pretender salir de tu casa con 75 años, ir al Rosedal, quedarte una hora sentado y dar... No, eso pero no. déjame decirte algo, no, Fabián, eso no. si tenés 30 con también. 147 Sí. no, Si pero, tenés 30 años no, también, pero digo puntualmente, con 147, sin 147 no, digo... No, yo para que el de 30 o el de 40 no crea que puede salir mañana. Tampoco es tan complicada entender la idea. Fabián, el otro día la idea que no salgan. Una persona caminando por Avenida Córdoba, venía con el auto, venía con una baguette y una gaseosa hablando por teléfono por la vereda. O sea, no hace falta salir a comprar una gaseosa y una baguette. Eso va para todas las edades. Pero eso tiene otro tema, después te lo explico. Me lo explicó un verdulero eso. Dale. La gente está comprando unidad por día para poder salir de vuelta al día siguiente. Bueno, eso me lo explica. ahí está la la gente está comprando idea. unidad por día. Pero todo el mundo está haciendo eso. Eduardo, ¿qué opinas de todo este tema? Porque no te lo preguntamos. No, yo quiero decir lo siguiente. En primer lugar, ya la cuarentena prevía que los mayores de 65 años tenían que estar en su casa.
esta medida de los mayores, de los 70 años o mayores, desde el punto de vista técnico de salud pública es una buena medida. Sin embargo, creo que vamos a tener que darle algún formato un poco mejor. Yo voy a sugerir algunas ideas. Yo creo que en Nueva Zelanda, por ejemplo, la gente puede salir a caminar alrededor de su manzana, independientemente de la edad, diríamos, pero alrededor de su manzana. En segundo lugar, yo creo que algunas compras cercanas al domicilio, manteniendo distanciamiento social, el uso de barbijo, un individuo de 70 años puede ir. Yo quiero hacerle recordar que hay individuos de 70 años que están manejando empresas con miles de trabajadores. Obvio. A nivel mundial. Decisiones importantísimas. Entonces, y tomando decisiones muy importantes, correcto. Entonces yo creo que la medida técnicamente es muy buena. Yo creo que el adulto, porque ya tiene una cultura, el adulto mayor, esto de llamar por teléfono al 147 lo va a hacer una vez, si está ocupado no llama más, por esta cara. Entonces yo creo que habría que buscarle algunas pequeñas variables para que esta medida, que técnicamente es buena, sea, diríamos, comprable, si ustedes me permiten la palabra, por el adulto mayor. Por ejemplo, doctor López, ¿alguna sugerencia en ese sentido? Sí, yo le diría, en primer lugar, diríamos uno darle un rango de 2 o 3 cuadras para hacer las compras cotidianas, por ejemplo. Esto con 2 o 3 cuadras, manteniendo la distancia social y barbijo, en general el riesgo es muy bajo. Segundo, permitirle caminar por ahí alrededor de su manzana o cercano a una plaza, no más allá de 2 o 3 cuadras. Es otra medida que creo que vale la pena en este aspecto. Yo creo que a su vez, por ejemplo, podríamos ayudarlos en algunas cosas, supóngase, para mantener este resguardo. Por ejemplo, las compañías de teléfono podrían dar una tarifa especial para que el adulto mayor, por esta etapa de cuarentena, pueda hablar con sus seres queridos, por ejemplo. Por ejemplo, otorgarles, por ejemplo, los diarios en forma gratuita por Eduardo. Cuarentena. No, déjeme terminar, porque yo decir todo lo que uno podría hacer en todo esto. Sí. Si nosotros no le explicamos y no convencemos al adulto mayor de que esto es para su salud y no le damos a cambio alguna... Para su vida, más que para sí. Claro. Para su vida directamente. Exactamente, es muy difícil que el adulto mayor lo vea no como algo bueno, sino lo va a ver como algo represivo. No sé si está claro. Sí. Pero, ¿sabes lo que está diciendo Eduardo es impecable. Es impecable. Pero está explicando. Eduardo, hay un problema. Lo que está explicando, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que esto no lo puede resolver Fernán Quirós, no lo puede resolver Ginés González García. Saben que yo a Ginés lo he criticado y lo critico muchísimo. Pero los quiero defender a todos los ministros de salud. Eduardo López es médico. Ellos son especialistas en salud, son especialistas sanitarios. Lo que sigue faltando son señores especialistas en emergencias. Y voy a poner el ejemplo, creo que donde vos ibas vos. El ministro de Salud le dice al jefe de gobierno, mire, necesito que los adultos mayores a partir del día lunes se queden en su casa. Listo. Endurezcamos, lo que quieran. Tiene que haber Entonces vos girás y tenés que preguntarle a 3 señores que se dedican a emergencias, ¿cómo se hace a que los adultos? Y ahí te van a explicar un protocolo que debe estar inventado hace 100 años. ¿Se entiende a lo que voy? O que se inventa rápidamente, pero no, debe estar inventado. Y además el mundo nos lleva 45 días de antelación, algunos con resultados espantosos, y que nos ha servido a nosotros para no cometer los mismos errores. Entonces, y un poco lo que dice Eduardo. Eduardo recién acaba de dar 4 o 5 ideas que cambian aplicables, todo, pero que no las puede hacer el ministro de Salud de la ciudad. Eduardo, las tiene que hacer otro. 2 cosas que plantea Eduardo, que yo creo que para mí son importantes. Primero, terminemos de decir los abuelitos, porque la gente a los 70 años no es ningún abuelito, ninguna abuelita. En la cola, en el país de las colas, para el banco, para la vacuna, para el rapipago, para el verdulero, para no sé cuánto, 800.000 colas, Eduardo, se comprobó que cada 10 personas, 8 están dentro del sector más vulnerable por una cuestión de edad. Sí. Y sacamos gente, lamentablemente, de aquel viernes fatídico, mucho a la calle. Y yo sé que a vos no te habrá gustado lo que pasó el miércoles, el jueves y el viernes, donde muchos creen que porque ahora usamos barbijo, tenemos la libertad absoluta para transitar a toda hora y en cualquier lugar. Me parece que hay que explicar un poquito esa historia, que no es ni represivo, ni falta de libertad, porque lo de la ciudad se va a replicar en cualquier momento en cualquier otra parte del país, ¿eh? También. Yo, en primer lugar, vamos a dar una buena noticia. Ese viernes fatídico, como dice Vilouta,
no impactó en el nuevo número de casos. Porque debiera ser hoy, estos días, ¿no? Claro, debiéramos ahora, conocerlo ahora. 14 días. Claro. Hoy son 14. Entonces, esto, aunque les parezca mentira, tiene una razón epidemiológica. La cantidad de casos que tiene Matanza, comparado con otros municipios, es bajo. ¿Y dónde fue la mayor aglomeración de gente? Ahí. Matanza. Entonces, en ese aspecto creo que la buena noticia para la gente es que no aumentó el número de casos vinculados a ese viernes que fue muy desafortunado, y yo la palabra que uso es poco profesional. Bien. Con respecto a las colas, yo creo que esto es un tema, que lo voy a repetir, es un tema de, francamente, hasta de responsabilidad social, diríamos, de los bancos, ya sea públicos o privados, porque uno puede privilegiar, diríamos, y darle prioridad al adulto mayor que quiere ir a buscar su plata en efectivo, diríamos, generando en esta etapa de pandemia, porque esto y de cuarentena, esto no va a ser toda la vida, darle alguna prioridad para que mantengan la distancia social y puedan ir a cobrar rápidamente. Y esto no es tan difícil, Yo creo que, con todo respeto, Fabián, no hay plan. Por eso el OPS se equivocó como se equivocó, y por eso los gobiernos dijeron esto es que se enfermen todos, total no pasa nada. Boris Johnson quedó él en terapia intensiva. ¿Me explico? Sí. Creo que en esto todos tenemos un pedazo de verdad, pero en una pandemia nadie tiene toda la verdad. Entonces, lo bueno sería generar grupos de trabajo para estas situaciones especiales. Fernán Quero dice con mucha razón, mira, los de 70 años no quiero que salgan, por el 80% son por encima de esa edad. Tiene razón. Tiene razón. Ahora, tiene que tener ad hoc a un grupo, sociólogo, antropólogo, Eso digo yo. médico, para que le diga, mira, ¿qué opinamos? Entonces alguien dice, che, ¿por qué no le regalamos barajas para ser solitarios a los adultos mayores? Puede decir algo, ¿no? Digo, una pavada, pero para entender que uno tiene que estar, porque las medidas no pueden ser en abstracto. Yo mañana digo, Doman no está más ni tratable, chao, mate al rato, listo. Y esto es en abstracto, no sé si está claro. Eduardo, y entender, yo insisto Es exactamente, Eduardo, lo que es mi pensamiento exacto. Eduardo, Acá está, bueno, que justamente- estamos aprendiendo, no. Obvio. por supuesto, y recién enumeraste una serie de cosas prácticas, que ahora hoy es viernes, tenemos un fin de semana como para por ahí bajarlas. Vos integrás el equipo que escucha al presidente y que claramente derrama en todos los territorios. Hoy tomó la ciudad de Buenos Aires esta medida, es la ciudad ha encarado esto porque también tiene una proporción de adultos mayores muy grande y con una densidad de población muy fuerte. Ahora, a medida que se extiende la cuarentena, como vos contaste, el aislamiento, empezamos a tener otras características. Tenemos gente que necesita un poquito de vitamina D en la cara, que necesita mover un poco los músculos también. Digo, una semana, 2, 3, 4, 5, aguantan en determinadas condiciones. Para un adulto mayor con buena salud, necesita después moverse o hacer algunas otras cosas que vos contemplaste recién y hasta ahora no las escuchamos. Dar la vuelta a la manzana, ir a comprar y volver. Digo, ¿cómo cómo sugerís que se pueda implementar esto para que se extienda todo lo que deba extenderse y la gente mayor esté formalmente adentro de su casa todo el tiempo que se pueda? Bueno, yo primero creo que hay que hacerle un convencimiento de explicarle la importancia que ellos se tienen que quedar adentro. Yo primero creo que la medida es impecable, ¿está bien? La apoyo totalmente. Ahora, me parece que le faltan a esa torta excelente la frutilla de la torta, que es como nosotros hacemos para que el adulto mayor, aparte de entenderlo, no se sienta, diríamos, de cuarta, ¿está bien? Entonces hay que darles algunos elementos como para permitir que él sepa que en el fondo la medida es para favorecerlo a él. Diríamos, si la medida no lo hace coercitiva y tiene que llamar al 147 y demás, es muy difícil que un adulto mayor haga esto 2 veces cuando está ocupado. Entonces, por ahí, dejémosle de entrada pequeñas variaciones para que él se maneje en su contorno familiar como es el barrio. Usando barbijo, yendo a caminar, que es importante, permitir ir al almacén de barrio o al supermercado, manteniendo la distancia social. Digamos, pequeñas cosas que hacen a la vida cotidiana. El adulto mayor está acostumbrado mucho a lo cotidiano. Eduardo. Esperen que quiero mientras Eduardo, justo no quería interrumpirlo, el reporte del día, 88 casos nuevos positivos, 7 víctimas fatales, lo que da un total de 2.758 positivos,
aquí no decimos infectados, porque infectados no sabemos cuántos hay en sabemos Argentina, cuántos, ni sabemos cuántos hay en el claro. mundo. Sí, sí, Decimos sí. positivos, como debe decirse. Testeados. Ojalá que testeados positivos, 2.758, y víctimas fatales, la cuenta sumatoria total da 129 al día de hoy. Repito, 88 casos nuevos, lo cual totaliza 2.758 testeos positivos y 129 víctimas fatales, que dicho así siempre es un número frío. Atrás de esas 129 muertes hay 129 historias de vida. La Nación hizo un informe, creo que el domingo, publicando algunas. Me pareció bien. Ojalá se puedan hacer, si se puede, y también la televisión, sin regodearse, sin morbo. Recordar que no es una cifra, no es un número, no es el 23. ¿Se acuerdan esa chica de Italia que decía, no quiero que sea el argentino que murió en Italia, que sea el número, atrás quiero que lo conozcan y una historia de vida? Bueno, me parece que hay que remarcar esto. Hoy, repetimos, las víctimas fatales fueron 7. Estos números, Eduardo, confirman la tendencia, ¿no? La tendencia es una curva suave en ascenso, diríamos, aumento paulatino, que hoy se puede controlar. Vamos a dar una buena noticia, se recuperaron las altas casi un 25% ya, esto es muy bueno, un 25% de pacientes están dados de altas definitivas, y hay alrededor de 127, 126, 130 más o menos camas de terapia intensiva ocupadas, con lo cual el virus no está impactando por ahora en forma significativa a la sociedad. Eduardo, supuesto, sí. No, pregunta... Sí, dale. No, quiero darte 2 o 3 datos que son buenos también. Se hizo una especie de coloquio para discutir los famosos asintomáticos y presintomáticos, si contagian o no. Daría la sensación que el asintomático puro está en discusión si contagia o no contagia. ¿Está bien? Parecería más a que no contagia. Hago el asintomático puro. Pero entre 6 y 12% de los individuos que van a dar síntomas, en las primeras 24 o 48 horas, entre el 6 y el 12%, comienzan a eliminar el virus. ¿Está claro? Que es lo que se llama ahora más técnicamente presintomáticos. Claro. Bien. ¿Me explico? Sí. Eduardo. La máxima es, según los países, un 12%, que es lo que te joroba en la ecuación. ¿Está claro? Sí, sí, se entiende. Mañana o pasado mañana, y por ahí están con vos tomando un café. Eduardo, de las víctimas fatales, ¿cuántos tenían comorbilidad? O sea, enfermedades previas que los convertían en pacientes de riesgo. Diabetes, hipertensión, problemas coronarios, neumonías previas mal curadas. Yo el dato ese no lo tengo. Tengo los datos de los primeros grupos, en el cual la mayoría eran enfermedades que concomitantes. Hay un dato interesante en Argentina por ahora, que hay que ver si la tendencia. La edad promedio de los individuos que tienen coronavirus es 44, 45 años. Es una edad joven. Sí. Yo creo que esto puede estar vinculado a los viajeros, que todavía es alrededor de un 35%, 37%. El viajero habitualmente viaja más la gente de edad media o jóvenes que los veteranos de la guerra de Crimea. Entonces, yo creo que en este aspecto me parece que es una edad mucho más baja. La edad media de Nueva York, ¿saben cuánto es? 62 años. Bien autóctono, entonces, bien autóctono. Bien autóctono. Claro. La edad media de China fue 55, 56. Entonces, bien autóctono. Es muy interesante. Última pregunta de Caro y nos vamos a España. Dale. Eduardo, yo te quiero preguntar si vos crees o qué recomendarías vos respecto de la cuarentena como la estamos viviendo ahora. ¿Vos crees que tendría que seguir así? ¿Tenemos para más de seguir la cuarentena así rígida o debería flexibilizarse? Y lo pregunto a propósito de una información de hoy que tiene que ver con... Bueno, todos sabemos que hay pedidos de los gobernadores. No, tenemos unas placas, después lo vamos a poner con declaraciones de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, hablando de esto. Y ya no es una teoría. Por eso, no es una teoría. Los gobernadores están pidiendo flexibilizar determinados rubros, ¿no? Bueno, y lo que les va a pedir Santiago Cafiero es justamente que presenten no solamente el rubro que quieren flexibilizar, sino un protocolo modelo, y él lo va a analizar junto con el Ministerio de Salud. Por eso le quería preguntar a Eduardo si usted cree que eso es posible, incluso para Buenos Aires y AMBA, o acá debería ser mucho más rígido. Bueno, yo vengo explicando ya hace unos días cuál es las medidas que no cambiaría, que es
no cambiaría a los mayores de 65 años, con esa variable que hablamos antes, no cambiaría el tema de no comenzar las escuelas, no cambiaría los espectáculos masivos, diríamos, y no cambiaría el tema de los aeropuertos ni puertos de frontera. Yo creo que como viene dándose, especialmente en provincia de Buenos Aires y Cava, uno puede flexibilizar por rubros, es una variable, o también puede flexibilizar por jurisdicción. Por ejemplo, yo creo que uno puede hacer una flexibilización vertical, o sea, los municipios, por ejemplo, que no han tenido casos, por ejemplo, es una manera que uno puede hacerlo. Las provincias que prácticamente no han tenido casos, uno puede ir flexibilizando, y dentro de cada provincia las industrias que menos personal codo a codo trabajen, ¿está bien? Por ejemplo, una línea de montaje de auto no trabajan codo a codo, trabajan bastante separados. La industria de la construcción habitualmente trabajan individuos en pisos diferentes, al aire libre y habitualmente con más de 1 metro, 1,50 m de distancia. Entonces yo creo que uno puede ir flexibilizando determinadas medidas, diríamos, en esto, resguardando que las 4 que yo no tocaría es esto. Pero bien, creo que la flexibilización por municipio, y acá no me quiero meter en un tema político porque después se enojan conmigo, pero digo, hay municipios que no han tenido caso en la provincia de Buenos Aires. Sí, muchos. A mí me parece que uno puede armar una cosa de esto. Coincido. Eduardo, abrazo, gracias, como siempre, gracias. Como siempre, ahí se corta. Me tengo que ir. Ahí está. No, ¿por qué? Pasé mucho tiempo. No, al contrario, nos ayudás. Ya sos parte. Además me encanta porque uno lo presenta a Eduardo y él viene escuchando el programa y va aclarando lo que decimos. Eduardo, claro, ya sos integrante de Intratables, Eduardo. Si te querés, yo no me quiero meter en tu vida, pero si te querés quedar, porque vamos a hablar con España, porque en España es donde viene el modelo del geriátrico implosionado. A ver, espera, quédate. Ya forma parte de Intratables. Quédate acá. Mientras no nos pidas sueldo, formás parte, Eduardo. La historia es así. Vamos a hablar con Juan Ibarra, que es periodista argentino. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? A ver, no lo escucho, Juan. No lo escucho. Ahora lo chequeamos. Mientras tanto, avísame después si tenemos lo de Santiago Cafiero. Definiciones muy importantes del jefe de gabinete. A ver, esto es otra de las tantas cosas que planteamos aquí. Vamos a empezar a pasar factura de todo lo que planteamos y después porque cada vez que planteamos algo nos dicen que estamos locos. Y después termina, acá planteamos lo del ejército. Sí. Y viste que hay gente que está de acuerdo conmigo en usar, estamos un rol, utilizando el ejército argentino. Hay mucha gente en el ejército que quiere ayudar, que quiere colaborar, lo ha hecho en La Matanza. Es un montón de gente que ayudaría muchísimo en un aspecto que estamos flojos, que es logística. Entonces, por ejemplo, este problema de los jubilados, como digo yo, insisto con lo mismo, no podemos establecer algún sistema para vacunar jubilados en su casa. Están preparados, y el ejército está preparado para este tipo de situaciones. Lo de los bancos, dijimos, hablen los Rapipago, digo las marcas yo. Desde el lunes. Todo el lunes. Vilouta se hiperventila porque va a haber colas, Vilouta. La gente va a pagar. Va a ser por número de documento, no podés llevar más de 8 facturas, pero yo vuelvo a insistir, aprovechemos todo esto para también aprender otro método que no es todo tenemos que ir a la calle a hacer colas, porque ahora tenemos tiempo. Yo sé que mucha gente no tiene conectividad y todos estos problemas habidos y por haber, pero cuando una persona llega a un banco colapsada, enseñémosle cómo se usa un cajero, cómo se usa el despacho de ANSES, cómo se usa el despacho de depósitos. Aprovechemos para aprender también más allá de los problemas que tenemos. Perfecto. Está Juan. Juan, ¿me escuchás ahora? Hola, sí, yo lo escucho perfecto. Éramos nosotros que no te escuchábamos a vos. Juan, ¿cómo estás? Vos sabés que en Argentina hoy ha sido debate, por lo menos en Buenos Aires, esta historia de que estamos tomando una decisión con los adultos mayores para protegerlos, que es evitando que salgan de la casa lo máximo posible. Y un poco la decisión tiene que ver con lo que pasó en España, donde lo de los geriátricos fue una catástrofe. Los geriátricos claramente fueron uno de los grandes problemas que trajo el coronavirus, sobre todo por la cantidad de muertos y por la dejadez que había en esos centros, y las imágenes que se veían realmente eran impactantes, de abuelos muriéndose lejos de cualquier tipo de ayuda de sus familiares, de algún tipo de cercanía.
a partir de eso, como bien marcabas recién, es el ejército el que empezó a intervenir en distintos geriátricos para justamente servir y que estas personas adultas mayores no tengan no se mueran solas o tengan la posibilidad de tener acceso a cualquier otro tipo de distracción y no que justamente este confinamiento afecte y empeore la salud de ellos. Bueno, menos mal que Juan lo está diciendo porque yo me sentía, hasta ayer a la tarde me sentía un loco planteando. Pero ¿sabes qué pasa? Somos tres ya, Juan Es Ibarra, importante. otra persona y somos tres. No, O porque sea lo que queremos dice que el Juan, ejército... Lo que decís vos, Juan, respecto al ejército tiene lógica, porque tanto en la Argentina como pasará en otros países tienen logística, tienen amplitud territorial, y tienen el número suficiente como para poder, claro, y la disciplina como para poder afrontar una situación semejante, ¿no? Así que algo que acá en la Argentina todavía no sucedió y como venimos siempre un pasito atrás, está muy bien la información que vos nos brindás de que ha sido útil, ¿no? Sobre todo en el tema de los adultos mayores, la incorporación del ejército en la ayuda, en la logística, en el control. Sí, sin duda. Hasta ahora estaban relegados de alguna manera a todo lo que tenga que ver con la cuestión del control territorial. Ahora, a partir de los últimos días, empezaron a involucrarse mucho más en lo que es la tarea de terreno y de ayudar a los problemas reales. Y uno de estos, sin dudas, es uno de los problemas más importantes que tiene España. No solamente pienso en los adultos mayores, sino a todas las personas que el confinamiento de alguna manera agrava su situación anterior o que puede complicarlo. Por ejemplo, el caso de los autistas, el caso de las personas que tienen adicción, por ejemplo, las personas adictas a los juegos de Internet. Está totalmente prohibida cualquier tipo de publicidad para el juego en Internet durante este tiempo. Entonces también me parece que ayudar a esas personas para que no agraven su situación en el confinamiento. Juan, hoy escuchaba al ministro Simón, ¿no es? ¿Se llama? Sí. Que es el ministro de Salud de España, que dio positivo de coronavirus en un momento, ¿no? Es un recuperado. Fueron varios. Sí. Fueron varios los sí, que sí, pero digo el dieron, ministro de Salud. Y además tiene un tono de voz muy difónico. Particular el tono de voz. Yo expliqué hoy. Sí, volvió hace muy poquito a las conferencias de prensa, justamente. Y él explicaba ayer y hoy que uno de los problemas que tienen es que no tienen todavía claridad sobre la cantidad de muertos en función de que no se sabe oficialmente cuánta gente realmente murió en los geriátricos. Exactamente, porque todas las personas a las que no se hicieron el testeo en su momento no se contabilizaron como personas que murieron por el coronavirus, más allá que después hayan presentado los síntomas, digamos, de post-mortem. Entonces, al no tener una relación directa, no se sabe ese número exacto. Y esa es una de las cuestiones más importantes que está atacando la oposición al gobierno, lo que particularmente la extrema derecha está atacando de una manera muy vigorosa al gobierno de Pedro Sánchez, justamente por estos números y por mentir en las cifras. Muy serio el tema, ¿eh? Muy serio. O sea, gente que se le ha dado certificado de función que era positivo de coronavirus y no está como contabilizado como víctima de coronavirus. Es muy serio el tema, Caro. No, Juan, termina. No, simplemente decir que uno de los grandes problemas que sucedió en España y por eso se llevó a esta situación es que en su momento no se hicieron los testeos masivos. Al no hacerse los testeos masivos, sobre todo en la población más vulnerable, automáticamente eso hizo que el virus avance y las personas que iban muriendo durante esa etapa no se determinaba si tenían o no coronavirus o si murieron por el coronavirus. Juan, ¿qué medidas? Bueno, vos estás allá y como te decía Débora antes, ¿no? Ustedes están como algunas semanas adelantados. Nosotros tenemos la suerte de estar mirando con un poco más de tiempo todo. ¿Qué medidas ves vos desde allá que no estamos tomando o qué tendríamos que hacer nosotros viéndolo desde el futuro? A ver, está claro que las medidas de alguna manera son correctas porque te avalan los números. Llegar a 20.000 muertos, casi 20.000 muertos en España, a un promedio últimamente de 500, 600 muertos diarios, contra un acumulado de 100 y pico en Argentina, me parece que eso deja a las claras que buenas políticas se tomaron justamente por esto, por una experiencia anterior que se podía ver. Entonces, simplemente lo que se está haciendo acá es viendo y empezando a maquetar de qué manera se puede salir. Yo creo que la salida también puede mostrar a Argentina muchos pasos de cómo poder realizar esta salida. De todos modos, hay que entender que acá se entra en verano,
A diferencia que en Argentina y en Entramos en Latinoamérica... invierno, entramos en zona de gripe además. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos. Bien, prepárame, le pido a la producción lo que dijo Santiago Cafiero, porque es muy importante, tiene que ver con que ahora vamos a hablar de economía y está relacionado un tema con otro. Algunas de las actividades que podrían empezar Es la a famosa funcionar cuarentena vertical de la que hablamos a partir 150 del lunes, veces, ¿no? que es por geografía o por actividad. Me escribe el Chino Navarro, muy interesante, me dice que hay municipios que están vacunando a los adultos mayores en sus domicilios. Buena medida. Ahora él me va a pasar, Pilar es uno, me va a pasar el listado de municipios donde lo están haciendo. Y en Avellaneda, Justo lo que decíamos. algunos lo discutieron, el día del escándalo de las colas, vacunaban a los abuelos en la cola. Sí, en Avellaneda. En Avellaneda. Se van a reanudar actividades en muchas provincias. Eso es lo que van a Si trabajar querés, el fin de semana. precisamos un poquito, A porque ver. claro, de la reunión lo que surgió de muchos gobernadores, también lo que sucede en muchos municipios, es estudiar primero la demografía de cada una de ellas, que tengan o no cantidad de casos, y las actividades que podrían de a poco empezar a incorporarse en algunas zonas, no en todas, son fundamentalmente las que tienen que ver con posibilidad de hacer remotamente la entrega de la mercadería en comercios de electrónica, en algunas casas como pinturerías, ropa, marroquinería o calzado, pero siempre con esta modalidad de poder hacer entregas a domicilios a los compradores. Y una cosa, también Débora, algunas consultas médicas importantes vinculadas con la odontología y la oftalmología. Vos sabés que he recibido un montón de pedidos. Por favor, digan al aire si se puede hacer algo con las ópticas. Eso se va a hacer. Pidiendo. Pero es importante marcar algo. No sabemos, yo digo. No, se puede hacer, pero con un sistema de delivery. Las provincias hicieron pedidos diversos de actividades. Hoy pregunté ¿Por ejemplo? en jefatura. Cada una hizo algún requerimiento. Oftalmólogos, odontólogos, abramos comercios, pero lo que vamos a ir viendo es como el blindaje de algún lugar. Supongamos este pueblo, estamos en un pueblo cualquiera, el pueblo Intratables, hace 14 días no tiene un solo positivo. Nos vamos a encerrar en nuestro pueblo, no vamos a salir del mismo y no vamos a permitir que ingrese gente. Lo que hacían los intendentes hace un mes. Bueno, pero claro. es lo que vamos Y a tener déjame que te explique cómo lo van a hacer. Bancame y ya volvemos, porque tiene que ver con la economía. Tiene que ver con esto y tiene que ver con cómo va siguiendo. Porque la cuarentena va a empezar a tener puntos. Pero una aclaración. Todo lo que vamos a explicar, olvídense Capital y Gran Buenos Aires. Obvio. Capital y Gran Buenos Aires va a ser el... ¿Por qué? Último. Porque son los focos de la pandemia. Y otra cosa... Olvídense que acá cambie algo. En lo inmediato habrá alguna cosita. Eso se prueba, no funciona, se cierra de nuevo. Todo sujeto a prueba. Sí, y además muy federal. Cada provincia se va a hacer cargo de lo que presenta. Está Damián y va a tener que Dipache, presentar el protocolo. Cafiero va a analizar con el Ministerio de Salud y ahí se va a aceptar o no. Está Damián Dipache. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te estás, va? Fabián? Bien. Está Daniel Artana, vamos a hablar con ellos de la otra, que es la pandemia económica. Además se presentó ayer la oferta de... En realidad se presentó hoy. La oferta a los acreedores de ley extranjera, 20% de la deuda pública total que tiene Argentina, que son aquellos bonos, aquella deuda que está emitida bajo legislación extranjera, bajo legislación en realidad de Estados Unidos o Nueva York. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Fabián? Buenas noches a todos. Te pido de entrada, yo sé, mezclar deuda con plano general, pero bueno, un poco, ¿cómo estás viendo todo, la economía de la pandemia? Bueno, la pandemia obviamente ha generado o va a generar un costo en términos de recesión para la economía mundial muy importante. Hay que remontarse a la crisis del 29 para encontrar algo igual. Y la Argentina lamentablemente no va a ser la excepción. Pero bueno, es el precio que uno paga por tratar de tener una menor cantidad de contagios y de menor cantidad de gente que sufra, bueno, las consecuencias negativas que esta pandemia está teniendo. Nosotros el Fondo Monetario ha proyectado para Argentina una caída de... Se cortó. ¿Una caída de, Damián? Congelamiento. Una caída de 5,7. Perfecto. Acá están entre Artana y Dipache, solucionamos el tema técnico. Muy bien, Dipache. Dipache terminó tu frase, Daniel, que es la caída del 5,7. ¿Por qué la terminó? No, porque se cortó. Porque se cortó el problema justo. del Skype. Sí. Bueno, el fondo pronosticaba para Argentina un 5,7% de caída. Nosotros somos un poquito más pesimistas, entre 7,5 y 8. Ahí es difícil hacer proyecciones porque depende del momento en que se va aflojando la cuarentena
y de cómo se va aflojando la cuarentena, porque uno sabe que hay sectores que van a estar afectados mucho tiempo hasta que se encuentre la vacuna o un tratamiento efectivo contra el problema. Pensá que las actividades de entretenimiento, de turismo van a estar golpeadas mucho más tiempo que por ahí otras actividades que a medida que se vaya aflojando la cuarentena seguramente van a ir recobrando su capacidad de producir. Pero bueno, va a ser un año muy malo para la economía argentina. Bueno, es el costo que uno tiene que pagar para tratar de salvar más vidas. Y eso, bueno, es un poco la decisión que ha tomado el gobierno y hay que respetarla. Vos sabés que a propósito de lo que decías, hoy hablaba con una representante, la representante de la Cámara que nuclea los salones de fiestas, de eventos, DJ y todo. Me dijo, nosotros no pensamos ningún evento hasta el 2021. Sí. Estamos en abril. O sea, sí, cumpleaños, casamientos, cumple de 15, bar mitzvah, todo 2021. Afectadísimo ese rubro. Digo, porque lo comentaba Daniela, hay rubros que no van a arrancar este año. Bueno, yo lo que creo que ahí lo que nos complica a nosotros, más allá de que tenemos algunas ventajas respecto a otros países de la región, que si quieren después las comentamos, es que nos agarran en una situación de debilidad, porque no tenemos margen fiscal, porque estamos negociando la deuda, pero no tenemos capacidad de hacer lo que hacen Estados Unidos, Europa, Japón, Perú, de emitir deuda para financiar bajas de impuestos o subas de gasto para apoyar a determinados grupos de la sociedad. Y además ya teníamos, antes de que empezara la pandemia, una inflación alta. Pensé en que todo lo que hagamos desde el fisco lo va a terminar financiando el Banco Central y eso genera un riesgo, ¿no es cierto? Daniel, te voy a hacer una pregunta que transita la herejía, pero me tiro la pileta. Si Argentina no tuviera la historia de 9 defaults, 20.000, 50, creo que 27 acuerdos con el Fondo Monetario, ¿sería un momento para pedirle plata al Fondo Monetario? Bueno, de hecho hay varios países que lo han hecho, pero son como 80. Los organismos multilaterales, no solo el fondo, han decidido aliviar la situación de deuda de los países más pobres. Esto pasa habitualmente cuando hay situaciones como estas. Nosotros estamos en la categoría de países de ingresos medios, hay varios que han ido a pedir asistencia. Pero esto depende de cuánto vos te preparaste para esto. Argentina arrastra hace más de 10 años una situación fiscal deficitaria y que nos quita margen de maniobra. Vos pensás que en estos días Perú acaba de emitir deuda a largo plazo a menos del 3% anual. Es decir, 2,75. Los países, los que fueron prudentes, pueden hoy colocar deuda, pueden hoy hacer cosas más agresivas de sus bancos centrales y no tienen tantas restricciones como las que... Daniel, y respecto de estas restricciones que tiene Argentina, que conocemos, lamentablemente... Y un poco de margen de maniobra, ¿no? No sé si nos escuchaste, te escuchaba atentamente lo que describías que conocemos, ¿no? Las restricciones que tiene la Argentina para enfrentar una crisis como esta por, bueno, la imposibilidad de acceder al mercado de capitales, por su historia inflacionaria y demás. Ahora, ¿qué instrumento entonces le queda al gobierno argentino para, bueno, sostener, ¿no es cierto? Porque el Estado aquí es de... Todos dependemos, ¿no es cierto?, de las decisiones que tome el Estado, que esté presente, que asista a los sectores más vulnerables, naturalmente primero, y luego, bueno, a todas aquellas actividades que necesiten sostén para no terminar cayendo, ¿no? ¿Qué instrumento le queda al Estado argentino? Y le queda lamentablemente la emisión monetaria, que en el corto plazo probablemente no genere grandes dolores de cabeza, pero el día que pase la pandemia tenés que pensar cómo vas a recoger la enorme emisión que se va a generar. Yo he dicho públicamente que yo no estoy de acuerdo en emitir a lo loco como se va a tener que emitir acá, pero es el mal menor. La alternativa es dejar que la economía implosione más y yo creo que sería peor. Lo que el gobierno debe ir pensando es cómo va a hacer para recoger la emisión que va a hacer este año, que va a ser muy importante. ¿Y cuánto tiempo aguanta eso? Hubiera sido que uno hubiera estado mejor preparado, pero bueno, nos agarró en esta situación de fragilidad. ¿Y cuánto tiempo aguanta eso, la emisión a este nivel, ¿no?, de emisión monetaria? Porque la realidad es que nadie sabe cuánto va a durar la pandemia. El problema va a ser el día que pase la pandemia, te vas a quedar con una presión inflacionaria importante. Por eso yo creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en los mecanismos que elija, tratar de ahorrar lo máximo posible en lo que se pueda en otras partidas de gasto, porque sabemos que la recaudación va a caer un montón, de hecho está cayendo un montón. Pero bueno, es un poco lo que nos ha tocado vivir. Lo que uno tiene que pensar es cómo lidia con la pandemia y también hay que pensar en la vida después de la pandemia. Porque esto por definición, más allá de que no sabemos cuándo, la ciencia le va a encontrar la vuelta a esto. No sabemos si va a demorar 6 meses, 1 año o 2 años, no lo sabemos. Pero en algún momento la pandemia va a pasar, entonces... hay que pensar también en la vida post-pandemia. No, pero ¿aguanta la economía argentina? Digo, sí. un año se pone de pandemia. El país va a seguir existiendo. Buscar otra solución de otra manera.
Esperen que ahí me hablaron todos juntos, no entendí bien. No, que el país va a seguir existiendo, eso queremos decir. Sí, no, el país, por supuesto, el país no desaparece. Lo que quiero decir es que primero estamos viviendo una crisis de una envergadura que no vivimos desde la década del 30 en los países, en todo el mundo. Hay países que están en mejor posición para poder hacer políticas expansivas, que es lo que uno requiere en estas circunstancias, que son distintas de las políticas expansivas tradicionales, porque acá vos tenés disrupciones por el lado de la oferta. Vos pensás que la gente en cuarentena no puede trabajar normalmente, hay sectores que sí, pero muchos que no. Entonces se requieren soluciones no convencionales. Ahí los países que tienen espacio, por ejemplo los alemanes, han armado un paquete de ayuda fiscal, pero sobre todo un paquete de ayuda crediticia enorme, que a diferencia de lo que hace el gobierno argentino no discrimina por tamaño de empresa, va para todo tipo de empresa. ¿Por qué? Porque lo que se quiere sostener es a las empresas, que no quiebre nadie por la pandemia. El que tenía que quebrar porque tenía problemas previos a la pandemia, quebrará. Pero que nadie quiebre por el problema de salud, porque vos necesitas que las empresas estén en capacidad de liderar la reactivación cuando esto ocurra. Bien. Entonces acá, dale, última pregunta. Acá con algún problema. El gobierno tiene un sesgo que tiene lógica hacia las pymes, pero acá como que se acotan en algunas cuestiones. Vos pensás, por ejemplo, el gobierno, como ustedes dijeron, va primero a la gente más vulnerable, pero vos tenés un montón de gente, monotributistas autónomos. Pensá el odontólogo, el peluquero, no están en los límites abajo de monotributo o gente informales. Son gente formal que gana, no sé, 50, 70, 80 mil pesos por mes. A ese ni siquiera le ha llegado hoy la ayuda de 10 mil pesos por mes. ¿Cuánto factura? 0. El peluquero. ¿Cómo sostiene esa el agenda? Peluquero es el peluquero, hace? Daniel, es el ejemplo. El peluquero. Muy damnificado. Bueno, por eso te digo, es una cantidad de gente que vos en otros países le piensan soluciones. Acá a veces tenemos, que entendible, pero uno tiene que pensar en soluciones más generales que pensar en la gente más vulnerable, a la cual el gobierno ya desde el principio le ha dedicado una ayuda. Entonces la pregunta es, como no tenés plata, bueno, se te complica. Todo va contra el Banco Central. Claro, y eso es una vulnerabilidad. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. La alternativa de no hacer nada me parece que es peor. Daniel, vos hablás de las empresas, el tema de bajar impuestos ahí y el tema también que los bancos presten a tasa lo más bajo posible, porque nadie pretende endeudarse. Hoy salió un informe del Banco Central que prestaron ya el 75 mil millones de pesos. Pero bueno, muchos se quejan porque el interés es alto y es difícil tramitarlo. Bueno, ha habido ahí alguna demora, eso en principio ha empezado a funcionar mejor. Ahí lo que pasa es que otra vez, ¿por qué los bancos prestan? Vos pensás que el banco le presta a gente que por ahí no estaba acostumbrado a prestar. Entonces, lo que el gobierno ha hecho, que es un pogo lo que ha hecho otra vez, volviendo a esta llamada bazooka alemana, una garantía, también lo ha hecho la Federal Reserve en Estados Unidos, de que el Estado te compensa el riesgo, porque si no, si las empresas no pagan, después ¿quién se hace cargo de eso? Y bueno, lo han hecho, Argentina lo ha hecho con el Fondo de Garantía Recíproca, pensando en pagar los sueldos del mes de abril. Y si esto sigue para mayo, junio, ¿qué hacemos? Claro, por eso al 24% te seguís endeudando a 24, es altísimo. Bueno, lo que pasa es que llega, el 24% hoy para la inflación que tiene Argentina no es tan alto, está abajo de la inflación, pero independientemente de eso... Sí, pero recaudación cero. A ver, Pablo, no importa si tenés inflación o no, sí. En definitiva, si no tenés ingresos es irrelevante la inflación. Claro. Pero lo que te quiero decir es que en algún momento la capacidad de prestar que tiene la Argentina se agota porque es poca, porque Argentina tiene pocos depósitos. Entonces, ¿qué haces? ¿Seguir dándole a la maquinita? Bueno, por ahí va a haber que hacerlo, pero preparémonos después para la época Daniel, abrazo enorme, gracias. Muy cauteloso con lo que anuncia fiscalmente, porque un poco lo que te recomiendan en otros países es, obviamente, priorizar el gasto de salud, priorizar tratar de sostener ingresos. Los países que tienen seguro de desempleo lo hacen automáticamente. ¿Qué haces con los autónomos? ¿Qué haces con los dependientes? ¿Qué haces con los informales? El gobierno ha armado una línea, tiene una lógica. Por ahí la tiene que extender un poco más para la gente de clase media a la cual no le ha llegado esta cosa. Es como que se supone que todo el mundo tiene dólares encanutados y por ahí no es la realidad. O sea, y aunque los tengan, en algún momento se le acaban. Pero a partir de ahí, lo que vos tenés que tratar es de ser, muy austero en el resto del gasto. Porque vos tenés que reasignar. Entonces yo creo que ahí has tenido gestos en otros países que han decidido bajar los sueldos de la política, tratar de ahorrar costos. Por ejemplo, el empleado público que se queda en su casa y algunos costos ahorra, el sector privado está bajando los sueldos porque no los puede pagar, al sector público los ingresos se le van a caer igual que se le caen a muchas empresas. Acá va a haber que redefinir todo porque estás en una situación que es inédita.
Entonces acá no podés decir, bueno, a este le mantengo y el otro que pague que el otro ajuste. Sí, coincido. Vamos a tener que hacer una cosa más general, me parece a mí. Porque Daniel. por ahora, si la cosa se agotara ahora, por ahí te alcanza la plata. Pero si esto dura 2 o 3 meses más, ¿qué va a hacer el gobierno? Daniel, abrazo, y va a durar. Daniel, abrazo enorme, gracias. Gracias y saludos a todos y buenas Por favor. noches. Buenas noches. A mí me parece que hay un tema ahí que va rozando todo, ¿no? Lo que tocamos. Hemos caído en la cuenta de la gravedad, de la situación, de lo peligroso del coronavirus, de que tenemos que cambiar cosas, estamos en cuarentena, la mayor, casi toda la sociedad argentina lo apoya, nos lavamos las manos, ahí tenemos alcohol en gel, nos ponemos alcohol en los zapatos, llegamos a nuestra casa y nos lavamos las manos, nos sacamos la ropa, vos tenés chiquitos chicos y seguramente Todo, estarás 10 minutos antes de tocarlos, sacándote la ropa. Escondiéndolo Hemos para que no aprendido. vean. Me parece que tenemos que abrir la cabeza, esto no tiene que ver con las ideologías, y empezar a aplicar este concepto de emergencia a un montón de otras actividades, una de las cuales es la economía. Yo no quiero ser en este punto, porque, está proponiendo qué, pero quizá habría que empezar a pensar cómo socializar el esfuerzo económico. Y cuando digo esto no estoy a favor, estoy totalmente en contra del impuesto a los ricos. Digo, si vos estás cobrando un sueldo mensual y estás en tu casa privado público, Caló dijo ayer, no estoy proponiendo que se bajen sueldos, no me saquen de contexto. Estoy diciendo que del mismo modo que estamos pidiendo que salga el ejército a la calle, del mismo modo que nos estamos quejando que los bancos no prestan y el Estado está haciendo un esfuerzo enorme emitiendo más allá de lo que debe hacer, pero no tiene otra salida, ¿no debemos también pensar otras soluciones? Fabián. ¿Se entiende a dónde voy, Damián? Sí, se entiende. A mí me parece Capaz, que... digo, a ver, tengo destinada esta partida para terminar la autopista. No, ahora no. No va. Claro. Bueno, Eso lo usamos para el IFE, el Fondo de Emergencia. Digo, no hay que pensar un poco esa... Cambiaron las prioridades. Lo que cambiaron las prioridades. Cambiaron Me las parece prioridades. que cambiaron las prioridades. Y la vida. Está bien las prioridades. Hay que ser muy cuidadosos a qué nuevo grupo seleccionás para hacer un nuevo ajuste, porque no dejas un ajuste. Claro. Mínimo, digo. Pero ayudás a otros. Cuando decís privado y público, estamos hablando de empleados. Es un ajuste, Yo te pregunto, es una a ver, sesión de, digamos, es un aporte. Si nos animamos no, a debatirlo, lo debatimos. Sin pero hacer, sin hipocresía, porque es así. sin hipocresía, digo. No es lo mismo. Y vamos a ser No va a sinceros. estar lo mismo ¿Cómo modelo vemos colectivo? nosotros el tema? Que nosotros cada 30 días tenemos nuestro sueldo que el que vive del cuentapropismo. Y que está nerviosísimo. Entonces digo, ¿qué hacemos con el cuentapropismo? Pero el cuentapropismo es cero. El monotributista ¿qué es cero. hacemos Está bien, pero para digo, en ese medio, el que trabaja en una automotriz tuvo que prescindir sí o sí de un 30%, porque eso se llegó a un acuerdo, y la realidad es que el sector público quizás también tenga que llegar a una situación de decir, bueno, esta área vamos a tener que hacer este recorte, como le está pasando a las áreas en el sector privado. Y a ver, cuando yo lo escuchaba a López, que es un médico, un profesional muy respetado, se metía y hablaba del área de la economía, y a mí me gustaría escuchar hablar a macroeconomistas, a microeconomistas, a sociólogos, antropólogos y psicólogos sociales en la misma mesa. Y estamos retrasados por lo menos 2 o 3 semanas de esto. 2 o 3 semanas que no lo venimos hablando. Hoy decís, no sabemos cómo salir. Yo veía esa placa que vos mostrabas ahí en el fondo, Damián. que mostrabas lo de Cafiero, decir, bueno, vamos a abrir por provincia. No hay un plan, Fabián. Damián, no hay un plan pero para como dijo salir, López ahí está, también. eso, se van a reunir actividades en muchas provincias. Cuando escuchamos ¿Cuáles? hablar, ¿Cómo? que seamos parte de la solución y no del problema. Para diagnosticar lo que está pasando y para saber cuál es el problema, hay un montón. No, por eso digo, vamos más allá. Soluciones, basta Por eso de yo te pregunto. las mismas caras que viven criticando que esto está mal, que esto está bien. Vamos a encontrar solución. Yo te pregunto hablando Soluciones, no problemas. Hablando en primera persona. Si a mí vienen y me dicen, señor, mire, usted gana tanto, los sueldos de arriba de Mientras tanto. dure la pandemia. 30 días, 60 días, usted puede de su sueldo el 5%. No el 10, no el 20, el 5, el 7, el 8.
sueldos privados y públicos que superemos determinado Bueno, pero nivel. perdóname. No estoy hablando del que Pero gana el que 80 gana- lucas, No, 70. pero vayamos está a otra claro, cosa. ¿no? Porque Estoy hablando de otros niveles, por el ¿no? servicio se siguen pagando, Estoy hablando de el otras colegio se sigue cosas. pagando, Y además estoy hablando de... Exacto. Sí. Y No vos sé, hablabas al el que principio gana también arriba del de que está en la 150.000 pesos. Vos hablabas del que está en la casa, que quizás se ahorra también el traslado, Los que ganamos... peaje, nafta, Me etcétera. pongo yo en A primera eso. persona. Los que ganamos más de 150.000 pesos Total. mensuales. Yo sí. Yo lo gano, loco. ¿Qué pasa si me dicen, señor, puede durante 30 días por esta única vez? No sé, digo. y hay que pensar un plan, Fabián. Sí, pero Capaz que lo que me garantizarlo. pongo en primera persona para que no me Bueno, digan que hablo de los demás. Exacto, pero expliquemos una cosa. Porque hay un sector que tiene esta posibilidad. Capaz que somos pocos, y hay un ojo, sector y no se- en la no se- Argentina. no- Hoy estamos no hablando de los recauda chicos nada. que atienden en los lugares de comida rápida, que van a cobrar marzo completo y que después van a tener un recorte. Esos chicos cobran muy mal por hora y cobraban muy mal antes de esto. ¿Por qué? Porque Argentina es un país pobre, con alta inflación y con precios muy altos. Entonces no podemos someter a todo el mundo a hacerle un recorte cuando hoy, aún no yendo a trabajar, vas a una verdulería o vas a un supermercado y los precios son insólitos. Pero ¿sabés lo que dice Yo lo que Fabián, voy Pablo? es- No le puedo recortar el 30 al que gana 20, No, 25, no. 30, 25. Y Bueno, hay poner muchas un corte. empresas muy grandes que están pagando, no recortando el 30, están pagando el 30. El 30 pagaron, falta el 70. Pero además hay una que tenemos- vende electrodomésticos muy conocida, está en crisis. Digo, Yo hay diría muchos, esto. pero hay muchos problemas. La idea a dónde apunta. A mantener los puestos de trabajo. No perder. es la prioridad. Exacto, se entiende la idea. Mantener los Fabián, puestos de se trabajo. entiende la idea. Es más, yo creo que habría que buscar alguna forma de garantizar una mínima sostenibilidad del ingreso, por ejemplo, del pequeño comercio. Ahí yo estaba leyendo la carta que le envió Came a Culfas. Y no me parece loco lo que propone. Dice, ¿cuál es el problema que hoy tiene el comercio minorista para abrir? ¿Es la apertura, es la falta de protocolo en la atención? No, porque la realidad es que 9 de cada 10 comercios respetan absolutamente el protocolo. La distancia en fila, una persona ingresando, no es ese problema. El problema es el transporte. Claro. No tiene que ver con la actividad económica. Entonces, mirá lo que te digo lo que le propuso a Culfas. Dice, ¿y si abrimos un día un rubro, al otro día ese rubro va a estar cerrado y solamente envío a Perfectamente se domicilio? puede hacer, Es sí. decir, a ver, los martes se va a abrir indumentaria, pero va a estar cerrado el resto. Pero se funden. Pero no, el miedo es Pero que bueno, está estamos, mucha no, a gente. ver, El miedo es que se junte mucha gente. entendamos esto. La idea que Damián y yo no hablamos más temprano. Estamos ahora al aire. Hay que tirando pensar ideas. todas las ideas. Diego también. Claro, Estamos tirando, obvio. estamos Ahí tirando está. ideas, no Claro. estamos diciendo. Bueno, pero perdónenme, tenemos que Pregun- para todas las pregunto, ideas la pregunto. aplicación del sentido común, Lo porque que- si abrimos el lunes la casa de deporte, vamos a lograr que vaya mucha gente. El lunes Eso, a la claro. casa de No. deporte, el martes a la fábrica No, de pasta, Pablo, pero el miércoles a la dejá farmacia, terminar la el jueves idea. a no sé dónde. No, Pablo, la idea es, se abre un día porque hay algunas cuestiones físicas que hay que ir a buscarlos o ir al Sí. local, y el resto de los días se vende online. O sea que también se envía a domicilio. Ese local está abierto. Algunos días abre, con protocolo, turno, como hicieron los bancos. Creo un que te la sistema. van a bochar. Por lo menos en las grandes ciudades, por una cuestión en Pero ¿sabes lo que Lamba y pasa? Gran No, Buenos si Aires es no con tenemos. ¿Sabe lo que como dice está él, perfecto? por ahí. Pero me bancan un segundo, tengo un último momento, bánquenme. Sí, Débora, un último momento confirmamos tenemos. esto vinculado con el Hospital Zubizarreta. Es una decisión ya oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Acaba de decidir el Ministerio de Salud de la Nación cerrar temporariamente toda la terapia intensiva del Hospital Zubizarreta. ¿Por qué? Porque se confirmó que la jefa de terapia intensiva del Zubizarreta es COVID-19 positiva. La doctora trabaja, como pasaba recién en el otro hospital, en otro centro de salud también, en una institución privada. Se cree que allí se contagió coronavirus. Luego siguió trabajando asintomática hasta que en el día de ayer presentó sintomatología compatible, fiebre alta, etcétera. Se le realizó el hisopado correspondiente y dio positivo. La doctora se encuentra internada, está estable, pero lo que se hizo fue cerrar temporariamente la terapia intensiva. ¿Qué pasó con los pacientes que estaban internados allí hasta ahora? Bueno, algunos de ellos, los que tenían posibilidad de hacerlo, fueron derivados a la terapia intermedia. Otros que estaban en situación más delicada y más grave, con respirador, fueron derivados al Muñiz. Y lo que sí se hizo también fue cerrar la neonatología, el departamento de neonatología y obstetricia del Zubizarreta, porque se constató que había por lo menos 1 o 2 enfermeras que trabajan en esa área que también tenían sintomatología compatible. Así que la situación del Zubizarreta es un hospital muy delicada. importante en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, que además recibe gente de provincia, porque está justo en el límite. Exactamente. Nos vamos a ir a Nueva York. Allí está Domitila del Hacha. Domitila, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todo el equipo en Intratables. Así es, los saludo en la ciudad de Nueva York, ciudad que continúa siendo epicentro de esta pandemia a nivel mundial. Hoy precisamente estoy en Harlem. Este es un barrio que, a ver, si lo llevo a la Argentina para traspolar un poquito, sería un barrio de lo que es el sur de la ciudad de Buenos Aires. Lo comparamos con Mataderos, Liniers. Atrás mío, si pueden ver un edificio bastante grande, ese es un edificio que acá en Estados Unidos, en Nueva York, se llaman Project Houses. En este tipo de edificios viven trabajadores de los que se llaman de a pie, policías, enfermeros, algunos médicos, repositores, empleados de supermercado. La mayoría de las personas que viven en lugares como estos son las personas que más han sufrido esta pandemia en lo que es la ciudad de Nueva York. Para darnos una idea de lo que estoy hablando, la gran mayoría de los afectados a nivel en lo que es el ratio de mortalidad en la ciudad de Nueva York ha sido en un 34% de comunidades latinas y en un 28% de comunidades afroamericanas. La mayoría vive en lugares como estos. Domitila, 600, casi 700.000 positivos, va a seguir creciendo, 36.000 muertos. ¿Cómo está Trump? ¿Por qué él minimizó el coronavirus? Dijo que el domingo de Pascua todos nos íbamos a saludar. ¿Cómo se sostiene políticamente un presidente con estos números? Políticamente se sostiene, él tiene lo que es una raíz de lo que es los republicanos en Estados Unidos que lo sigue bancando mucho a Donald Trump. De hecho, para que se den una idea, ayer se anunció que el CDC, que es el Centro de Control y Prevención a nivel nacional de los Estados Unidos, pidió que a los estados reporten lo que se llaman muertes probables. Muertes probables son personas que han muerto de repente en su casa y no han sido diagnosticadas. Estas personas, según el CDC, quieren que sean calificadas como personas que han muerto por el coronavirus. Trump dice no, porque hay un temor de que sus cifras comiencen a aumentar mucho más de lo que ya están. Entonces está esta permanente lucha entre lo que él quiere para proteger no solo su imagen como presidente, sino la de él a nivel personal. Domitila, son cifras que hablan. Pero impresionantes. Y acá hay dinero. Hay una información que dice que hoy todos buscamos los mismos suministros en el mundo y que Estados Unidos intentó una compra de 200 millones de barbijos y que hasta el momento podría tener 80, pensando en lo largo que puede ser la pandemia, que no logra ni siquiera cubrir las necesidades imperiosas, las primarias. ¿Se comenta eso ahí o no? Sí, bueno, mira, ahora voy a hablar puntualmente de lo que es la ciudad de Nueva York, que si bien estamos registrando, en los últimos 7 días tuvimos en promedio 700 muertes por día. La verdad es que las cifras son súper alarmantes, pero pese a esto, la curva de lo que son los contagios y la tendencia de mortalidad en lo que es el estado se está estancando. Todo indicaría que en las próximas semanas vamos a ver una tendencia hacia abajo. Lo que se quiere hacer ahora, poco a poco, es preparar el sistema para que de reabrir la ciudad y el estado, que es un proceso que, déjenme decir, va a tardar por lo menos 12 a 18 meses. De vuelta, 12 a 18 meses. 12 a 18 meses, Domitila, espera. ¿Para qué? Porque vos decías, creemos que hay una curva, a pesar de lo impactante de los números, de cierto control. Eso atribuible, supongo yo, a la cuarentena, que es lo único que tardíamente dio medianos resultados. Ahora, estos 12 o 18 meses de los que vos hablás, ¿es para qué? ¿Para llegar a dónde? Bueno, como decía, esta curva ahora se está achatando. El gobernador Cuomo anunció hoy que esta cuarentena que rige en el estado de Nueva York se va a extender hasta el 15 de mayo. Sí. Después de eso se va a hacer una evaluación con todo lo que es el equipo de científicos que acompaña al gobierno del estado de Nueva York para ver cómo se empezarán las medidas. Y aquí, déjeme decir, hay un factor que es clave y el único y el más importante para abrir lo que es el estado de Nueva York, y son los testeos masivos. Sin eso es imposible que el estado de Nueva York vuelva a abrir y, si se quiere, ni siquiera hacer lo que sea, sino a entrar en una nueva fase de normalidad. Y esos 12, 18 meses, vos decías, para volver a que se pueda pensar en una ciudad que funcione mínimamente como la conocimos. Sin estar pensando en el básicamente. Un año y medio estás hablando. O sea, lo que dice el gobernador y lo que dicen los científicos que lo acompañan es que
la llegada de una cura o una vacuna tardaría entre 12 y 18 meses. O sea, que solo está pensando en la vacuna como única salida, digamos, el mundo entero, ¿no? Claramente está pensando en eso. Exactamente. Acá de lo que se habla es la única salida que tiene el Estado de Nueva York para garantizar una reincorporación a la vida normal, tal cual la conocíamos hace menos de 2 meses, va a ser la llegada de una vacuna. El Estado de Nueva York lo único que le queda es el modelo Hong Kong, que tiene poquísimos positivos y que ha sido la cuarentena más dura del mundo. Sí. Nos quejamos hoy algunos se quejan de acá, no saben lo que ha sido Hong Kong. Creo que no le va a quedar otra a Nueva York. Nos queda hoy oír a ejemplos de esos muy duros, que no haya una segunda vuelta, porque el mundo mira que no haya un rebrote y que aparezca la vacuna. Mientras tanto... No, la vacuna. Mientras tanto, en Nueva York, las enfermeras están denunciando que no tienen tampoco el material necesario para trabajar, que se están muriendo de a una. Llega un punto en el cual el sistema no... Bueno, qué bueno que mencionaste las enfermeras. Hasta hace 2 días en Estados Unidos no se conocía cuál era la cantidad de personal de la salud afectado por este virus. Hace 2 días, de vuelta el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, anunció que desde que llegó el coronavirus a Estados Unidos, que es en el mes de enero, hasta los últimos días de marzo, hubo en total 9.000 empleados de lo que es el sector de la salud infectados por este coronavirus y solo 27 muertos. Por supuesto, el CDC ya dijo que estas cifras subestiman completamente lo que es la realidad que sufren a diario lo que son los trabajadores de la salud. ¿Y cómo está más que la pregunta, el ánimo, la opinión pública, los medios? Porque yo veo los diarios de Estados Unidos, reviso muy temprano en la radio a la mañana los diarios de Europa y Estados Unidos, y veo que los diarios norteamericanos casi siempre titulan con la cuestión económica. Y siempre el segundo título es el tema sanitario. ¿Esto también es así en la televisión americana? Porque veo que impacta mucho el número de desocupados, que es altísimo, pero no veo tanto título catástrofe, salvo en el New York Post, que es un diario de mucho impacto en la tapa, que es el único que sí está siguiendo el tema sanitario. No sé, capaz que dio la casualidad de los diarios. ¿Y la tele cómo está? No, la tele está igual. Hay que decir, mira, la situación en Estados Unidos es súper preocupante porque 22 millones de personas, de vuelta, 22 millones de personas ya han aplicado lo que es el seguro de desempleo en los Estados Unidos. Esto representa, si se tiene en cuenta el total de lo que es la fuerza trabajadora de Estados Unidos, a casi un 15%. El 15% de la fuerza de trabajadora en Estados Unidos hoy está desempleada por el coronavirus. Y es muy probable que de seguir la situación como está hoy, esta tendencia continúa en aumento. Por eso es que hablan tanto de lo que es la economía. Claro. A ver... no, ¿sabes por qué te pregunto esto, Domitila? Sí. A este punto voy. Porque tampoco soy nadie para andar vendiendo moral, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero los medios norteamericanos, ¿tienen conciencia de los números del coronavirus? Es que se muere. Pero digo conciencia en un título. Se muere la gente que no consume los medios, que está fuera de la agenda. Esto es terrible. ¿Entienden a lo que voy, no? ¿Se entendés a lo que voy, Domitila? Digo, el noticiero de las 7 o de las 8 de las grandes cadenas americanas, ¿con qué abre? ¿Con 20 millones de desocupados o abre con hoy 700 muertos? ¿Cuál es la primera noticia? No, déjame decirte que la primera noticia para mí siempre son los muertos, porque es una cifra que impacta. A ver, vamos a... Para hacerlo más tremendista. No digo para nosotros, digo para la prensa norteamericana. El enfoque es económico. No. Está bien que el enfoque económico tiene un peso muy relevante en este país. Pero para ser tremendista y entender de lo que estoy hablando, 700 muertos, es como que hoy caigan 3 aviones en Estados Unidos, que se mueran un Boeing 777 caiga acá. No les impacta la cifra. Vos decís que a la sociedad, ahí va yo, a la sociedad americana 36.000 muertos. Tremendo. Ojo, no estamos valorando moral, por favor, nadie nos malinterprete, estamos describiendo una sociedad. O sea, que vive en guerra, que está acostumbrada a que se mueran norteamericanos vistiendo uniformes en el exterior todos los años, familias preparadas para eso, madres orgullosas, es así, de que es otra cultura. El veterano es un héroe nacional, como debe ser. Permitime decir que en la ciudad de Nueva York, por lo menos, esta situación sí se ha vivido con mucha tristeza, porque... ha golpeado mucho, es mucha la gente que ha muerto. Claro, la cifra habla sola. Y sobre todo porque a diario se compara, para tener un poco de idea, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas en 2001, murieron unas 2.800 personas. A cifra de hoy es como que haya habido casi 4 atentados. 4 Torres Gemelas, claro. Bueno, Domitila, como siempre, un beso enorme, muchísimas gracias por estar ahí y estar acá con nosotros.
Un beso Por favor, enorme. muchísimas gracias. Chau, chau. A ustedes. Saludos. Bien. No, digo esto porque la verdad lo cuento. Tomás los diarios de Estados Unidos, pues no veo los noticieros. Tomás los diarios de Estados Unidos y siempre el título primero del diario es la economía. Y después la salud. Salvo el New York Post, un diario amarillento, si querés, de impacto popular, que sí, va con una foto brutal, el tema sanitario. Pero el resto de los de prensa americanos, por lo menos lo que yo veo, no es que no le dan importancia, claro que se la dan, pero la pregunta es, ¿cuál es el primer título que le dan, que le ponen el foco? Instantes, Damián Di Pace, que vino con la bola de cristal, el hombre que más sabe de precios en Argentina. Ahí está. Le hacen el plano y pone cara de precio. Sí. Puso No, cara estoy esperando perfecto. que vas a decir Puso la cara bola de de cristal. circunstancia. No, querías hablar de la bola de cristal. Nos va a decir si la inflación de abril va a ser igual, mejor o peor que la de marzo. Porque hay un montón de actividades que no existen. Entonces, ¿cómo se cuenta eso en el INDEC? No hay peluquería. Débora no puede ir a la peluquería. Está impecable. ¿No es cierto? Es impecable. Pero se están enviando kits de ¿Por qué me ponen de emergencia. ejemplo, chicos? En ¿Qué este pasa? momento, Carolina tampoco. A ver, nos quedamos con Damián Di Pace. ¿Por qué? Porque queremos hablar con él del otro tema. Son tantos los temas, tantos que hay. Que fue inflación, que nos impactó 3,3, no pensábamos que iba a ser 3,3. Es verdad que tuvo un capítulo que fue educación, es marzo, siempre marzo da mal. ¿Y abril? Alimentos va a dar peor que marzo, pero ¿y el resto? Bueno, alimentos te va a dar peor que marzo. Artículos de limpieza sigue siendo una categoría muy demandada y con fuerte evolución de precio. Y vos me preguntabas sobre cómo se le complica al gobierno mantener un indicador que tiene relevamiento en campo. Es decir, parte de la medición del INDEC es ir a medir... El peluquero. Claro. ¿Y cuánto vale un corte de pelo? Bueno, no hay. No hay. Entonces te va a dar, eso es lo que va a generar en parte que ese indicador de precios esté a la baja, porque tampoco, ¿cuál es el precio de una indumentaria? Bueno, el INDEC lo que va a hacer en parte tomar online, los precios online, pero cambia muchísimo la metodología, porque venía haciéndolo con campo Pero hay relevamiento precios físico, testigos ¿no? que no hay. No, olvídate. El peluquero no hay. No, tiene que ser una metodología nueva, me imagino. Es que lo que Marco Labaña explicó es que en abril va a tener que sí o sí cambiar la metodología, quizás en los próximos meses. Lo cual también es preocupante porque vos cambiás la metodología, cambiás el muestreo, cambiás Claro, algo que funcionaba adecuadamente, ¿no es cierto? Bueno, pero que hago una tiempo pregunta. No podés sacar a los pero chicos que hacen tenés que cambiar la relevamiento, canasta no pueden. de Si estamos en medición, una claramente. emergencia, si tenemos que emitir, si no sabemos qué va a pasar en ninguna parte del mundo, no sé si yo estaría tan preocupado por el tema de conocer el número. A mí lo que más me gustaría, Damián, vos que conocés de precios, es que nos expliquen por qué cuando vamos al supermercado o a la verdulería los precios son tan elevados cuando hay supuestamente precios máximos. Porque la compra del supermercado de cualquiera de ustedes de una semana a otra Pero porque los precios máximos son tan exitosos como todas las veces que hubo precio máximo. Bueno, pero... Paulo, a ver. Paulo, es una pregunta del año 75. Bueno, pero disculpe. No, con todo cariño, pero con todo cariño. ¿sabe Es una pregunta del año cuál es la diferencia? 1975. Hay una pandemia, mucha Sí, gente no nada. cobra un Tenés peso razón, y el tenés abuso razón. de tenés los precios razón, es pero excesivo. bueno, Vas a la verdulería, son todas cosas viejas, pasadas, con unos No, pero precios lo que dice exorbitantes. Pablo es Fabián, que se tres había dicho que bananas. se iba a controlar específicamente el tema de los precios. Ay, y bueno, chico. Chico, Bueno, por está eso bien. te digo, ¿Cómo haces? fracasó Entonces igual no que me- todas no las me demás mientan veces en la que cara. fracasó. Ahora Hoy, la mira, pandemia peor. hoy saben que el anuncio de hoy es controlar alcohol en gel y controlar barbijo. ¿Cómo es 40 el barbijo y Y 500 sí, tenés un mangos? listado a 500 pesos el litro de alcohol. en gel. Bueno, yo te garantizo, porque lo hemos relevado, que el mercado ha sido mucho más eficiente que el propio gobierno en esa medida. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando arrancó la pandemia, los precios del alcohol en gel volaron. Sí. Porque los factores de producción estaban destruidos, porque no se conseguía... Se agotó. No se concedían los insumos, ni se la distribuían. glicerina. Exactamente, bueno. Hoy, la realidad es que el mercado se fue acomodando mucho mejor. Y de hecho hicimos un relevamiento hoy a la mañana con el lanzamiento de la medida y hay diferencias respecto de lo que plantea el gobierno y lo que hay en la Hay farmacia. más por barato ejemplo. que el máximo, el más máximo Pero bajó del precio muchísimo máximo. más que en aquel momento hace 30 días. Uy, ¿ustedes creen? Entonces digo, Perdón, ¿para qué los precios que me máximos? criticaron tanto acá, que parezco Sí. yo, Matusalén, de 1970. Eso es igual. por favor. Eso ya lo sabemos. Ahora No, recapitulé. dijimos- Ahora no, recapitulé. Sí, sí, ustedes, Ahora ustedes. Él estaba enojado por los mayores 70, estaba Llamó preocupado con eso. 107 pero- Ahora Nos queda claro que vos no necesitas llamar al 147. Ahora no te recapitulé. preocupes. Al límite, está al Con límite, esa si esto idea se mía, demora. con tanta naftalina, si liberamos, vos me garantizás que los precios bajan, que voy del señor verdulero No. y no pago 600, acá no 700 bajan mangos nunca, ni y que liberamos, voy al supermercado y me que me No. baja la compra? No. Porque ustedes están con la ideología. No, pero tampoco te garantizo que controlando los precios más, mandando a los inspectores a la calle, las soluciones tampoco, porque en definitiva, vos lo que tenés un problema es que todos los factores de producción están distorsionados. Agarremos Sí. con el caso de la verdura. Sí.
Viene un camión del Alto Valle de Río Negro, llega al Mercado Central. Ese camión que venía del Alto Valle de Río Negro se está yendo con el camión vacío. Antes iba lleno. Ya tenés un incremento del costo de distribución. Del Mercado Central a la verdulería, la verdad que la verdulería, cada uno puede elegir el precio y el lugar que quiera. El problema es que tenés que elegir el que está a la vuelta de tu casa. Y eso también distorsiona, porque tenés a los clientes Eso es cautivos. bueno, Pero en definitiva, cautivo. hay un dato importante. En este momento no es el costo el que fija el precio, es el precio el que fija el costo. A ver. No es el costo el que fija el precio, es el precio que fija el costo. ¿A dónde lo tenemos? Vale tanto. Sí, no te Esto queda es- otra. pero es Y el eso aislamiento verdad, social porque perjudica somos toda la rehenes economía. del señor chino y del señor no sé cuánto y del señor verdulero, pues no puedo moverme. Y se No, hay una abusan situación, y- Paulo, y que nos es, afanan. la cuarentena necesaria frente a una pandemia. Entonces, Obvio. Y falta de solidaridad, porque hay precios que, vuelvo a insistir, son un delirio y como uno está cautivo de un determinado lugar, paga cosas que no corresponden. Porque creo que todos ustedes, al igual que yo, dirán, che, tengo una actividad recontradimitada, pero gasto mucho. Gasto mucho. El otro día con Antonio Lasque ustedes hacían un comparativo. El bolsillo hoy con el supermercado, la farmacia o el almacencito del chino de no sé verdulería. quién, o la verdulería, te saca No, mucha pero plata. pará, hay cuestiones que lo que explicaba recién Damián. Una cuestión es por una cuestión casi obligatoria, por costos, y otra cosa por aprovechamiento. Sí. En Argentina tenemos más aumento por aprovechamiento y por avivadas que por costos. Y El si caso no- que vos das puede ser. Pero- Pero acá cuanto más necesitas un producto es cuanto más te lo aumentan. Diego, Productos que no son será- de necesidad bajan pero no será y que ganan nosotros, menos, le marcan menos. Está bien, a pero la- ¿no a la será que ganancia. nosotros desde los medios nos exhibimos mucho más el aprovechamiento que la solidaridad de mucha gente que en realidad nos aprovecha y la está pasando re mal y no le Eso cierra sí, el es negocio, otra- las es cuentas? otra cuestión, Bueno, y pero coincido. digo, me parece que no es tanto el abuso, lo Para mostramos mí sí. mucho más de lo que es. Lo mostramos mucho más de lo que es y hay que mostrarlo perfecto cuando hay abusos y pasa algo. Pero a mí lo que quizás me preocupa, que el mundo está desorientado también con la política de precios, porque la realidad es que la oferta está teniendo muchos problemas en el mundo. Cuando vos ves el alcohol LG, ¿vos te pensás que el problema del alcohol LG de acá Argentina, el Carbopol pasó de $30 a 150? Me No lo hay, dijo hoy claro. una persona del laboratorio. ¿Y cuánto ¿Y cómo- influye, Damián, en esto que estamos discutiendo, el tema del dólar, ¿no? Que fue un tema siempre histórico en la Argentina, pero en estas últimas horas hemos tenido una disparada muy fuerte, ¿no? Tanto de los legales, digamos, el contado con liqui, el MEP, como del el Blue. dólar below también. Sí. Mientras puedas importar ese dólar mayorista, que la realidad evolucionó muy poco, no hay tanto problema, pero sí hay problema con otros dos dólares. El dólar financiero, que es el contado con liquidación, que terminó bajando y cerrando en 102 pesos. En definitiva, si hay problemas con ese dólar mayorista, es decir, si en algún momento el gobierno no te da esos dólares, vas a utilizar ese dólar como referencia para comprar tus insumos y materias primas. Y el dólar blue siempre me preocupa a mí, porque es el dólar que tiene la pyme. La pyme no tiene un dólar, no compra ni el contado con liquidación ni el dólar bolsa. Compra un dólar cobertura, que es el dólar blue. Cuando tiene que, generar su estructura de costo y tiene que utilizar esos dólares, los pone a un dólar de hoy de 103 pesos. Damián, ¿no? vos que conocés muy bien la microeconomía, que es una ciencia en sí. El verdulero frutero que desde hace 3-4 semanas está haciendo caja. No tiene manera, por la cantidad de billetes, de ir a un banco a depositarlo. ¿Qué ha hecho con esa plata? ¿Se fue al Blue? El Blue hoy funciona muy restringido, muy restringido. Lo que ha hecho es, o ha comprado materia prima que es diaria. El porque es frutero diaria. verdulero no tiene diaria. mucho margen de avance, no puede comprar una banana para No, vender por la eso, semana. pero es diario, es diario. Sí. Y el excedente... ¿Qué pasa con el excedente? Lo que le puede llegar a quedar, alguno puede llegar a ir, que pueda, al mercado blue, y el resto se lo está comiendo, el capital. Porque no tiene... Un verdulero es un caso muy especial. La verdad que no tiene, ninguno trabaja con cheque. Por es eso un te flujo- digo, es el que vive de plata, vive del billete. y bueno, no hay la- tarjeta de crédito. El verdulero vive al día, Fabián. No veo ningún verdulero haciendo plazo fijo, no veo ningún No verdulero. Es más, hoy el verdulero le debe estar costando pagar el alquiler, porque pensamos que se están llenando de guita las personas. Mirá, pero mirá que las verdulerías tienen colas. No, pero nos queremos agarrar con los verduleros. Nosotros pensamos que los esenciales, le está yendo muy bien. Y yo te digo que creció... No decimos eso. Lo que decimos a propósito de lo que dice Pablo es, si, no sé, la manzana en un lugar te la cobran 90, en otro te la cobran 120, en otro 160, ¿sabes lo que me preocupa alguien a mí? está ganando. ¿Sabes lo ahí. que me preocupa a mí? De lo que hablamos recién. En algún momento la economía va a ajustar.
Y el tipo que cobre 30% menos en la automotriz va a comprar 2 kilos menos de tomate. En los próximos 15 días esto, ¿eh? Y el tipo que cobre 40%... Pues sí que va a haber una restricción en el consumo en las próximas semanas. De lo esencial. De lo otro, obviamente, no podés gastar. No vas al cine, Pero de lo no vas al esencial, teatro. para mucha gente puede haber restricción en lo esencial. ¿Y sabes cuál era? Lo mismo que decía Artana. El autónomo, el monotributista que tiene 0, o el cuentapropista que tiene 0. Y es de lo esencial, ¿eh? No llegó todavía la plata. Vos sabés que no llegó la plata a ese sector todavía. Ni medidas. Hasta ahora, 6D se decían que se iba a generar el estímulo de 10.000 pesos. Tampoco está. El resto de las categorías no se tomó ninguna medida. Y autónomos, 400.000 personas ahí paradas. Mirá vos qué dato, ¿eh? Con este dato... Pero bueno, lo dijo ahora para hablar mucho más. Profesor, muchas gracias. Un placer. Nosotros nos vamos, ya vienen Animales Sueltos. Gran fin de semana para todos. El lunes estaremos a las 6 de la mañana en la red. Y aquí con Intratables 21 a 15. Como siempre, por América. Chau, gracias.